Bueno, nuestro agradecimiento, sobre todo los miembros del Instituto de Ciencias de la Antigüedad, por haber aceptado el participar en este inicio de actividades del curso 2014-2015 para el Instituto. Vamos a poder disfrutar de un especialista en las culturas, la historia del Levante próximo oriental y su influencia y expansión en el Mediterráneo. Tanto para la época de la Edad del Bronce como para la Edad del Hierro y, sobre todo, a partir de las fuentes epigráficas. José Ángel Zamora López es científico titular en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y el Oriente Próximo, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Licenciado en 1994, obtuvo el grado de doctor en 1999 con un trabajo de investigación sobre el tema de especialización que aquí nos va a reflejar en la conferencia, y dirigido por el profesor José Luis Cunchillos. Su destacada investigación, digamos que hoy por hoy es yo diría que casi el máximo conocedor y exponente de la cultura fenicia y púnica y de los documentos epigráficos en esta lengua para la península ibérica. Entre sus proyectos de investigación que está desarrollando está, la realización de un corpus de estas inscripciones y la digitalización también del mismo. Su destacada especialización se nutre de un gran esfuerzo y de una gran preparación. Desde antes de la lectura de su tesis doctoral, pero también posteriormente, ha desarrollado diferentes cursos de especialización en Roma, en la Universidad de la Sapienza di Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico, en el Istituto per la Civiltà Fenicia e Punica del Consiglio Nazionale delle Ricerche en Roma, y son habituales sus estancias en Siria, en Líbano, en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia. Dentro de sus colaboraciones con otros destacados investigadores en el tema, destaca su directa relación con la Universidad de Zaragoza, con el grupo Iberus, dirigido por el profesor Francisco Marco Simón, evidentemente por quien fue director de su tesis doctoral, el profesor José Luis Cunchillos, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Departamento de Filología Bíblica y Oriente Próximo. Y también con un destacado investigador italiano, Paolo Sela, del Consiglio Nazionale delle Ricerche y del Instituto di Studi sui Mediterraneo Antico. Sus contribuciones son numerosísimas, en prácticamente 3 décadas, y se puede ver su juventud. Ha desarrollado desde 1995 hasta la actualidad más de 100 contribuciones, monografías, capítulos de libros, publicaciones en revistas periódicas de destacada relevancia internacional, la revista Di Studi Fenici, la revista española de lingüística de la Sociedad Española de Lingüistas, Aula Orientalis, Ugarit Forschungen, Vicino Oriente, Madrider Mitteilungen o, de la Universidad de Zaragoza, la revista Palaeo-Hispánica. Actualmente también destaca por ser el vicedirector del proyecto Corpus Inscriptionum Phoenicarum.
Es epigrafista de varios yacimientos arqueológicos nacionales, por ejemplo, bajo la dirección del profesor Ruiz Mata, el Castillo de Doña Blanca en Cádiz, o internacionales como el de Idalion en Chipre. Miembro de varias instituciones y asociaciones y grupos científicos, el grupo para el estudio de las religiones del Mediterráneo en Italia, participa en los comités de dirección de diversas publicaciones, es secretario científico desde el año 2012 de la revista de Studi Epigrafici e Linguistici sui Vicino Oriente. Y, como no, también tenemos la fortuna de que sea miembro del Consejo de Redacción de la revista Velella, que es, digamos, el órgano o la revista que publica el Instituto de Ciencias de la Antigüedad. Pues agradeciéndole de nuevo, en nombre de todos los miembros del Instituto y de los aquí presentes, su presencia hoy aquí, le cedo la palabra. Pues muchas gracias. Como ustedes se imaginan, el agradecimiento es mío y como habrán visto, me encuentro no solo entre colegas, sino entre amigos, como se ha podido ver en la presentación, a los que quiero agradecer de nuevo la invitación y el amabilísimo trato y agradecerles a ustedes su presencia aquí, a someterse a esta exposición, al menos al universo fenicio, que como ven, planteamos como una especie de descubrimiento. Para arrancar la conferencia, de hecho, yo pensaba incluso preguntarles a ustedes qué sabían de lo fenicio, porque en realidad lo fenicio constituye una realidad de la antigüedad, como ustedes saben, de esas pocas de las que incluso cuando no nos damos cuenta tenemos algún tipo de noticia. Y les quería preguntar qué noticia tenían, porque seguro que en la sala hay quien sabe mucho, porque habrá estado más o menos en contacto con estudios de la antigüedad, a lo mejor por el mundo clásico, ha tenido un pequeño roce con estos fenicios aquí y allá, pero también habrá tenido roces quien no haya tenido ningún tipo de contacto, ni siquiera con estas cosas nuestras un poco rancias. Por eso, se me había ocurrido empezar de una forma un poco ligera. Ya sé que para ustedes no es novedoso que alguien venga a presentarles colorines en una conferencia, pero quizás no es mala manera y no es simplemente unas ganas de impresionar el hacerlo con un personaje de Asteris, porque nos va a servir para ver la imagen que de lo fenicio tenemos en el mundo contemporáneo, la imagen que una persona culta, una persona media, podría tener, pues, por ejemplo, en la Francia de un René Goscinny, que es el guionista de Asteris, que va un poco a dirigir los contenidos que ahora vamos a ver, para hacernos una idea de lo que sabemos de los fenicios en la cultura contemporánea, incluso cuando no sabemos que lo sabemos. Y lo que sabemos ya se trasluce incluso en este dibujillo. No sé si alguno reconoce el personaje. Aparece, demos ya un poco de erudición al asunto, pongámonos un poco eruditos, en el volumen Asteris Gladiador de 1964, publicado por Fascículos en la revista Pilote en los años anteriores. Estamos, pues, a principios de la década de los 60. El personaje que nos propone Uderzo, dibujado, como les digo, según instrucciones de Goscinny, aparece jovial, orondo, desde luego le va bien, sonriente, con una nariz un poco aguileña, diferente de la del resto de los personajes que aparecen en el cómic, la tez un poco oscura. Bueno, es un semita. Lo podía hacer Goscinny porque Goscinny, que era muy, muy sensible a los problemas de semitismo y antisemitismo en la Francia de su época, era de origen judío, era de familia judía polaca. Nos lo presenta, también ahí ven un poco vestido exóticamente, con algunos dorados, dándonos a conocer algunos datos que él creía que, aun sabiéndolo todos, convenía subrayar para aquellos niños que leyeran el Asteris, por supuesto adultos, y tuvieran que saber algo más. Les pongo un antecedente. En Asteris Gladiador, Asteris y Obelix se van a Roma a rescatar al bardo Asurancetugish y se dedican a hacer barco stop. ¿Y a quién van a parar? Si se acercan allí a la costa, pues por supuesto a los fenicios, porque como le dice Asteris a Obelix, que está preocupado por cómo se dice jabalí en fenicio, es que estos son fenicios, estos son gentes marinos y mercaderes, lo primero que le dice y lo primero que tenía que saber Obelix, porque Obelix ya sabe que hace ese contrapunto cómico de tontorrón, mientras que Asteris hace del listorro, la pareja clásica de payasos donde uno nos va a introducir esa información que nosotros como lectores obviamente nos vamos a identificar con el culto y vamos a decir, hombre, ya lo sabemos, los fenicios, mercaderes y marinos. Esto es lo que nos dice, nos relaciona con el mar, nos dibuja un barco estupendo. Uderzo se preocupa de dibujar un barco que ahí en ese mismo perfil podría estar sacado de un relieve asirio. O sea, sabía dónde ir a buscar Uderzo, que veía en el Louvre estos barcos todas las veces que quería acudir. Pero un poco más adelante, cuando ya está en camino de Roma,
este dúo empieza a conocer un poco al personaje y le pregunta, ¿qué hacen estos remando aquí con cara de mala leche? ¿Son esclavos? Y dice, no, no son esclavos, estos son gente que no ha leído bien el contrato que yo he redactado, no ha leído la letra pequeña. ¿Por qué? Porque este fenicio, pues es eso, un fenicio, les ha medio embaucado, les ha metido en una estrategia comercial en la cual acaban todos remando menos él. De hecho, años después, ya muerto Goscinny, el personaje reaparece, es una estrategia que Uderzo tiene en los cómics cuando ya los escribe en solitario para mantener la coherencia del universo de Asterix, pero también para retomar viejos éxitos y viejos personajes, pues retoma chistes. Y lo retoma más adelante cuando vuelven a subirse Asterix y Obelix a un barco, otra vez con aquí el personaje, que por cierto se llama Epidemais, espiga de maíz. Le sonaba raro, un poco fenicio. Y le pregunta, bueno, ¿qué? ¿Tampoco han leído el contrato? Y dice, no. En la traducción española lo dice quizás de una manera más graciosa. Dice, no, es que han puesto dinero para costear el crucero y, claro, tienen derecho a remo. Yo no he puesto dinero, yo no tengo derecho a remo. O sea, él es el miembro sin derecho a remo, ¿no? O sea, los ha embaucado. Un fenicio es alguien que marinea, mercadea y de paso te engaña. Y esto lo deja muchísimo más claro poco más adelante cuando, después de un pequeño encuentro con piratas en el mar Mediterráneo, los piratas de siempre, esos que se hunden con el negrito en la cofa, pues le sale el fenicio y le dice, hombre, vamos, ahora sí que me habéis conquistado. ¿Por qué? Porque me habéis salvado la carga, que es lo más querido para mí. Lo que más quiere un fenicio es su carga mercantil. Tanto es así que, mira, voy a respetar la promesa que os hice de llevaros a Roma porque en realidad pensaba venderos como esclavos en el primer puerto. Muy jovial, muy divertido, y lo dice así, ¿no? Luego hace coña Asterix en el otro cómic también, y digo, lo suyo sí que es espíritu comercial. Y dice, que hay que remar todos en el mismo barco, hay que hacer frente a los costos de los negocios de hoy en día. Mete un poco de sátira contemporánea del capitalismo de su época. Es importante decir que, así como en los volúmenes de Asterix normalmente, cuando se recurre a una realidad antigua, Goscinny hace un poco de coña sobre el presente. Los clichés del presente son los que se manejan. Si han leído ustedes un poco los cómics, pues Asterix en Helvetia se mete con los suizos, con sus quesos, con sus bancos. Lo mismo con Asterix en Britania y el té de los británicos, aunque por supuesto no hubiera té alguno en aquella época. De hecho, beben agua caliente solo porque no tienen té. Lo mismo cuando nos pone a los españoles a bajar de un burro solamente pues, por cómo tenemos las carreteras, ¿no? Refleja la España de los años 60. En cambio, con los fenicios, no. Primero porque no había una identificación clara, ya entraremos en los motivos si a ustedes les parece, si no, ahí se lo dejo, con la realidad contemporánea a la que tendrían que identificarse, que en todo caso sería la libanesa, pero sobre todo porque había un peso mucho mayor, que era ya el cliché que desde la antigüedad llegaba al presente sobre estos personajes, que le venía de miedo, le venía ni pintí parado para introducir una nota de cierto realismo histórico y de paso dejarnos caer qué es lo que uno tenía que saber de los fenicios o lo que ya sabía y con lo que se podía hacer una cierta coña. Pero claro, esta imagen, ¿no?, que podemos un poco resumir allí, no les he dicho que, por ejemplo, en ese barco también dibujado, ¿no?, esta cosa de que los barcos, los fenicios, todas las galeras que aparecen por ahí romanas son todas iguales, en este se preocupa de que sea especialmente bonito. Otro de los tópicos sobre los fenicios en la antigüedad es que eran no solo grandes marineros, sino grandes constructores de barcos, innovadores. Pues aparte de tener allí una esfinge, muy exótico todo, tiene también un letrerito donde dice en perfecto francés, Tiro. Porque esta gente son levantinos de Tiro. Le dan la vuelta a todo el Mediterráneo, pero vienen de allí. Lo tiene muy claro. Tiro, Sidón, el Levante. De hecho, en la Odisea de Asterix lo va a llevar allí para buscar petróleo, ¿no? Tiro está escrito con letras fenicias. Dentro de la tradición fenicia, pues, francesa, pues, se conocía un poquitín esto del alfabeto fenicio. Eso sí, está escrito al revés y está escrito en francés. No se dice así, no se transcribe así Tiro. Pero esta idea de que ya que hay que poner un fenicio, hay que poner un barco, ya que hay que poner un barco, hay que poner una escritura, ya que hay que poner una escritura, vamos a poner alfabeto fenicio, era algo que también entraba dentro de los estereotipos que un señor culto en la Francia de mediados del siglo pasado podía manejar. Les decía que en esta imagen del personaje jovial pero engañoso, un poco traicionero, capaz de venderte como esclavo, que falta a su palabra, pero que es un gran marino, un gran mercante desde luego, que comercia con este tipo de baratijas, pero también con cosas de oro, que le gusta vestir doradamente. Todo esto obviamente llegaba a la mente de un tipo culto como Goscinny porque estaba embebido en la cultura como mínimo francesa, que tenía ya una cierta tradición en tratar a los fenicios y a los púnicos, que como ustedes saben son los fenicios de Occidente, con una cierta soltura en la cultura, digamos, popular. Por lo menos en la parte culta del estrato que podía conocer estas realidades antiguas y a través de ella, por ejemplo, a través de la literatura, también en el resto de personas. Les propongo ahí una portada, en realidad, de una edición inglesa del Salambó de Flaubert. Estamos un siglo antes, exactamente.
Si el Asterix es de 1964, me parece que el Salambó es de 1861. La Francia del Segundo Imperio de Napoleón III, que, le recuerdo, tiene un pie tanto en el Líbano como en Túnez, donde va a establecer una serie de protectorados con una serie de excusas políticas que hace, por un lado, que tanto el Líbano como el norte de África estén muy presentes en la cultura francesa de la época, y también que el Louvre se llene de piezas que llegan desde estas zonas, tanto del Líbano, donde Renan se hace una misión en Fenicí, un poco imitando aquella de Napoleón en Egipto, y también desde el norte de África, donde los dragomanes franceses y gentes del ejército y geógrafos que acuden y exploradores y, en general, cualquiera con intenciones de hacerse con un cierto patrimonio, pues acababa arramblando con piezas arqueológicas que acababan en Francia. Pues en este ambiente, Flaubert, que se va a Cartago a echarle un vistazo a todo lo que allá había, escribe una novela clásica, El Salambó. Les decía que les proponía esta portada de principios del 20 estadounidense, que es de literatura pulp, porque subraya un poco la impresión que causaba esta novela, ¿no? Sangre y pasión, ¿no? Añadía ese componente que ya veíamos un poco que contaba Goscinny, que ya existía en aquella época, un poco el general de quiénes son estos fenicios y estos púnicos, más subrayado sobre su exotismo, el añadido de la seducción de lo femenino, una mujer que es capaz de engañar para conseguir lo que quiere, unos sacerdotes que son capaces de envenenar faltando la palabra dada, unos generales que abandonan a sus mercenarios. Ambientada en la Guerra de los Mercenarios anterior a la Segunda Guerra Púnica, en realidad Flaubert construye toda una novela exótica, no es ni siquiera una novela, es una novela histórica, obviamente, pero sobre todo es, como dice el letrero de la edición Pulp, ¿no? Completa y sin abreviar, ¿no? Con todo lo que había que contar, porque es una novela escandalosa para los bienpensantes de la época, ¿no? Que se añade a este componente de fondo. De hecho, pocos años antes de ese Asterix, en 1960, creo recordar, que igual sirvió incluso de recuerdo, de inspiración a Goscinny, se hizo la película clásica sobre Salambó en Francia. Es una película de Sergio Grieco, es una coproducción franco-italiana de la época, ¿no? Y ya ven, mujeres, sedas, oros, hombres sometidos a estas mujeres fuertes, sangre, ejércitos, fuego, todo lo que ustedes quieran añadir al caldero de lo fenicio-púnico, que en realidad ya tenía un precedente clásico que suponía además la sanción de aquello que podía ser lo que de los fenicios y de los púnicos se decía, se comentaba en el mundo francés, y ya con Flaubert esto se extendió a la intelectualidad europea. A las grandes masas llega con el cine de principios del siglo XX, con sobre todo el famoso Caviria. Ahí pone Gabriel D'Annunzio. D'Annunzio pasaba por ahí. D'Annunzio tenía una enorme cantidad de deudas y le dijeron, si nos dejas poner el nombre, te las pagamos. Y prácticamente solo hizo los letrerillos donde salían unas frases rimbombantes que ayudaban mucho a este clima de peplum colosal, ¿no? Pero el Caviria en realidad es un guión que prácticamente es un plagio del Salambó. Y no es un plagio directo porque probablemente es un plagio de Salgari, que a su vez debió ser un plagio de Salambó. Lo que pasa es que cuando Salgari escribía daba igual que plagiara. Era un hombre tan exuberante, tan inmediato en el escribir, fascículo por aquí, acción, que su copia del Salambó le quedó muy diferente. Como diferente es, de hecho, el Caviria, que en cambio repite toda esta serie de tópicos. La protagonista, para que se hagan ustedes una idea, es una romana que es raptada para ser vendida como esclava, por supuesto por fenicios, que lo llevan ¿a dónde? A Cartago, que es la metrópolis púnica, donde naturalmente va a ser sacrificada a un dios, porque esta gente son bárbaros que hace este tipo de ritos, donde le van a pasar por el fuego, de ese monstruo, que no es ni más ni menos que el Moloch, ya veremos un poco de qué va esta historia, que representa la barbarie pura de estas gentes, ¿no? Capaces de asesinar a niños. Ahí ven en el cartelito pequeño, en una de estos de pliant que circulaban a su vez, pasándolos por el fuego, el sacrificio que ustedes habrán oído nombrar, el infanticidio fenicio-púnico del Tophet, ¿no? Pues ese monstruo enorme que en sus fauces o en su barriga esconde las llamas donde se van a quemar los niños, se populariza a través de la película, que tiene un éxito enorme. Se estrena en Milán y en Turín, está 6 meses, en París está otros 6, en Londres está 1 año y en Nueva York 1 año y medio. O sea, todo el mundo occidental participa, recoge, no en la intelectualidad que ya había leído a Flaubert, sino cualquiera que se hubiese acercado a un cine en aquella época había visto el Caviria. Era un poco pues, como el Titanic de la época. Si a alguien le gustaba el cine, había visto esto. Pero en realidad todo esto tiene que salir de algún lado, ¿no? Esta imagen de lo fenicio que llega al mundo contemporáneo, donde hay tanto de negativo, ¿de dónde nacía? Bueno, pues nacía en realidad, y aquí ya entramos en un poco más de contenido de lo nuestro,
de las fuentes clásicas. Para conocer a lo fenicio tenemos que basarnos en unas fuentes, las principales, nos guste o no, son ajenas, externas al mundo fenicio. Dentro de las fuentes transmitidas, las más importantes son las fuentes clásicas. Les selecciono solo unos textos para que vean la enorme sintonía de estos topos, de estos topoi, de estos clichés, con lo que se estaba diciendo en un tebeo como el de Asteris, ¿no? Por ejemplo, pues, la historia de Umeo. Umeo es un porquerizo que es raptado, ¿por quién? Por piratas fenicios. ¿Para qué? Para ser vendido como esclavo. ¿Y qué se dice? Pues que llegaron unos fenicios rapaces, porque la avidez fenicia, eso de que la carga es lo más importante para nosotros, es un cliché antiguo. Nace de las fuentes clásicas. Famosos marinos, portadores de 1000 baratijas. Son gente que acude, te vende una baratija, se lleva no sabe qué, te rapta a la hija. Piratas, se dice en otros lugares, también se dice de naves ágiles, famosos marinos, se repite como es el epíteto habitual que se recoge en los fenicios. Los fenicios son eso, marinos, mercaderes, gente de poco fiar, piratas, como los griegos. Aquí hay que añadir un poco nuestra parte crítica y es, obviamente, bajo el fondo homérico subyace la rivalidad comercial y navegadora de estos primitivos fenicios de la Edad del Hierro, o sea, cuando sea que debemos fijar el horizonte cronológico de estos textos con respecto a los griegos, que hacían exactamente lo mismo. Si tuviésemos un texto fenicio, probablemente hablarían de lo mismo, los griegos, famosos marinos. Ulises, destructor de ciudades, Tafios, piratas, gente que te engaña, ¿no? Lo mismo, porque en la antigüedad, en un mundo tan inseguro como el del primer hierro, el de finales de la Edad del Bronce, ir por el Mediterráneo en barco significaba ir preparado para todo. Y ya que vas preparado para defenderte, pues vas preparado para asaltar alguna galera. Ya que vas para un puerto para negociar, pues ya te raptas a alguien. La cuestión es sacar algo de pasta, ¿no? Al respecto de esto, ya en época posterior y contextos obviamente historiográficos, cuando tenemos un poco ya de historia sobre la que morder, otro de los tópicos que veíamos allí en el letrerito de la nave nace también de la tradición clásica. Por ejemplo, Heródoto nos recuerda que bien los fenicios, que es mucho más amable Heródoto con los fenicios que la Odisea, obviamente, pero recuerda que algo tienen que ver con el alfabeto. Según él, en una de esas frases que le hace famoso, porque a nosotros nos queda casi como entrañable la manera en que lo cuenta, ¿no? Habla de Beocia, el Cadmo, que es un príncipe fenicio. Dice, bueno, introdujeron en Grecia muy diversos conocimientos, entre los que hay que destacar el alfabeto, ya que, en mi opinión, esto es en mi opinión de Heródoto, ¿no? Los griegos hasta entonces no disponían de él. Varias fuentes hablan de esta relación de los fenicios con el alfabeto. Hay veces parece que hablan de la introducción de la escritura en general, otras veces de la invención del sistema gráfico. Lo que estaba claro es que los griegos de la Edad del Hierro, que no parecían tener mucha conciencia de lo que había ocurrido en una época anterior, donde los griegos micénicos escribían, eran conscientes de que su propia escritura derivaba de esta fenicia, de las letras cadmeas. Las letras cadmeas también eran las suyas, porque son muy parecidas. De aquí nace el famoso tópico de que los fenicios son los inventores del alfabeto y, desde luego, sus propagadores de las fuentes clásicas, que son nuestra fuente principal, como les digo, y, sobre todo, la fuente conocida por la clase culta occidental con mayor antigüedad, y, por lo tanto, el conocimiento que por inercia se tenía y sobre el que después hubo que hacer la debida crítica. Lo mismo otras fuentes ya posteriores. Diodoro de Sicilia es un señor que vive en época romana, vive en la Sicilia romana del siglo I antes de nuestra era. Gente como esta, sobre todo en esta época, que están muy interesados en hacer un pequeño recuento de qué pasa por el Mediterráneo, dónde estamos, qué es lo que los romanos tenemos y quiénes son todos estos bárbaros, que en realidad no son bárbaros porque tienen relación con nosotros, pues de una serie de ciudades repiten constantemente que son fundaciones fenicias y recuerdan en diferentes textos que los fenicios, que por supuesto navegaban, siempre el tópico de la navegación, la exploración, el comercio, pues habían ido hasta el extremo occidente y más allá, ¿no? Lo más lejos que se podía ir. Y allí se los encontraban, porque era su respuesta al hecho de que se los encontraban. Dice, vaya, aquí me recorro todo el Mediterráneo y me encuentro en el otro extremo a la misma gente. Me he ido a Tiro, que están aquí en las playitas del Líbano, gente que habla fenicio, que tiene pues esa narizota y esos vestidos que dibujaba Agostini, Uderzo. Nos vamos al otro lado y en Cádiz me encuentro a los mismos. Pues esta gente contaba por qué. Pues porque navegaban desde época muy antigua, más antigua de que lo hiciéramos los griegos, los latinos, por supuesto, estaban por allá. Otro gran cliché que responde a una información de las fuentes que, como veremos, respondía también a una realidad histórica. Añade también allí que, bueno, fundaban sus templos, donde hacían sacrificios celebrados a la manera fenicia. Esta gente se distinguía bien del resto. Cuando hacía sus templos, cuando hacía sus sacrificios, a la manera fenicia, unas cosas muy exóticas, hay unos sacerdotes vestidos de unas maneras raras, unos fuegos, unos inciensos, ¿no? El mismo Diodoro, por ejemplo, intenta explicarnos un poco cómo funciona esto, ¿no? Porque, claro, para un griego la colonización era una cosa clara. Había una ciudad, había la gente allí que no estaba contenta, mucho crío que no se sabía hacer con él. Bueno, ponemos todos juntos, tenemos pasta, montamos una expedición, nos vamos al otro lado del mundo
y hacemos una ciudad como la que tenemos aquí, cuadradita, ponemos un templo en el medio, un ágora. Y esto no era lo que se encontraba en el universo fenicio, pero ellos intentan verlo de esta manera. Ellos sabían que estos fenicios habían ido allí para comerciar. Así que la explicación de Diodoro es juntarlo todo. Claro, primero iban a comerciar y como sacaron dinero, con este dinero se les ocurrió montar colonias. Es una manera en que esta fuente griega intenta, con su perspectiva, explicar este fenómeno de la colonización fenicia que probablemente fue muy diferente. Probablemente los fenicios acudían al extremo occidente, pues eso, a buscar quizás plata, ¿no? Porque asocian la plata a lo fenicio de manera sistemática. Porque ya decían, claro, es verdad, en el Próximo Oriente la plata se utilizaba también como valor monetario. No eran todavía acuñaciones, pero ya... Y esta hambre de plata se ha propuesto muchas veces como uno de los motivos principales para la expansión de los fenicios hacia Occidente. Entonces, pues, decía Diodoro, pues con esto harían plata, fundarían ciudades. No, quizás simplemente del hecho mismo de frecuentar estas zonas, que durante muchos siglos debieron ser frecuentadas simplemente para propósitos comerciales, con pequeños establecimientos. Alrededor de estos establecimientos muy probablemente fueron naciendo las primeras ciudades propiamente asentamientos fenicios, ¿no? Pero añadan la plata al saco de lo que las fuentes nos cuentan y lo que el tópico añade a lo fenicio. Más Diodoro. Podríamos haber escogido otras fuentes, pero Diodoro aquí es especialmente gráfico, porque dice, en un momento determinado habla precisamente de los episodios de Salambó y de Cabiria, de ese periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Púnica, el siglo III, en el que Cartago de repente pierde sus posesiones en Sicilia, luego perderá las de Cerdeña, repatria a un montón de mercenarios que no han cobrado, hay una revuelta, y en ese clima de crisis cuenta que los cartagineses allí dijeron, esto nos va tan mal porque hemos hecho algo mal con los dioses. ¿Qué hemos hecho mal? Pues al principio hacíamos lo que debíamos, que era sacrificar a nuestros hijos dice en Diodoro, a Cronos, ¿no? Al dios. Y ya no lo hacemos, pues ahora que estamos tan mal, vamos a volverlo a hacer. Y cuenta Diodoro que efectivamente se pusieron allí a celebrar estos ritos de sacrificio humano, infanticidio, a un dios que él llama Cronos, y de inmediato se puso a llover, porque obviamente también para Diodoro, que es un señor pío, no cabía duda de que ese dios existía y que el sacrificio era debido. Pero es otro tópico que, sobre todo a través del colorista relato de Diodoro, va a quedar grabado de forma indeleble en toda la tradición posterior. De hecho, les propongo ahí unas imágenes. La superior es ni más ni menos que de Athanasius Kircher, a alguno le sonará, ¿no? Este jesuita barroco, recolector de antigüedades, empeñado en hacer una síntesis de conocimiento donde lo clásico, lo bíblico, la ciencia natural, todo iba a un mismo saco donde, si podía, a través de un grabado, representaba esa realidad y la propagaba, ¿no? Pues esa representación corresponde a la descripción que hace Diodoro. Ahí lo ven con las manos, que si dejaban al niño allí discurría, pero sobre todo responde a la necesidad de caracterizar a ese dios como alguien terrible. Ya veremos de qué manera. Las fotos de abajo son ni más ni menos que las que veíamos de Cabiria, como ven, muy influenciada por esta tradición de la, sobre todo, literatura barroca, donde, por cierto, tienen origen casi todas las líneas bibliográficas de estos amantes del misterio, ¿no? Todavía hoy, si rebuscan ustedes un poco, que si Moloch, que si nombres extraños de divinidades semitas con relaciones con lo oscuro, pues nacen de aquí. Obviamente, otro camino tiene la ciencia, pero en la cultura popular la imagen era tan potente que el mismo Moloch del Cabiria pues refleja estos dibujitos de Kircher. Y también un cómic un poco más posterior, por supuesto de poner cómic, les he puesto uno que quizás conozcan también ustedes, de Jacques Martin, Alix, que es un personaje también. Jacques Martin es un discípulo de Hergé, de la línea clara, estos dibujitos tan bonitos, ¿no? Y en un momento determinado le gusta mucho la antigüedad y se pone a hacer una serie, primero con un personaje que es Alix, que es un galo romano, obviamente el escritor tiene que acercarlo a su mundo, pero luego también hace una serie independiente de los viajes de Alix, donde hace simplemente reconstrucciones históricas. Pero en lugar de basarse en la literatura científica de la época, se basa en la más colorista. Y aquí, por ejemplo, se basa directamente en esa representación del Moloch, que, por cierto, pueden ustedes ver en el Museo del Cine de Turín. Si ustedes van allá, en Turín, donde se inauguró Cabiria, restauraron la figura de este Moloch, y en la mole antonelliana, esa que sale en los céntimos italianos que todos acabamos teniendo en el bolsillo, allí tienen una reproducción bien chula que ven allí. Pero este Moloch, y aquí les meto ya una pequeña cuñita de otras fuentes que también son transmitidas, que no son las clásicas, que nos dan información sobre el mundo fenicio y también lo hacen de forma mediada, tiene ahí un trasfondo bíblico importante.
de hecho, les he seleccionado 3 textos, pero podría haber seleccionado 60 porque hay muchas menciones, tanto en libros normativos como pueden llamarse el Levítico, por ejemplo, el Deuteronomio, o los libros históricos, Reyes o los proféticos. Se nombra sistemáticamente la prohibición de que cualquier israelita o extranjero, dice allí, porque esto es una cosa de extranjeros, pero que esté en Israel, obviamente, ninguno debe dar a Moloch, debe sacrificar a Moloch, ningún niño, porque si no, ves, el pueblo lo matará a pedradas, simpatía al redactor bíblico no les tiene. De hecho, el fragmento de 2 Reyes pertenece al relato del reino de Josías, que es el gran héroe del libro de Reyes, el rey reformista, el que encuentra el libro de la ley, el yavista por antonomasia, ¿no? En esta especie de teología narrativa que tiene el libro de Reyes, donde nos va contando qué es lo bueno y qué es lo malo, a quién hay que adorar y a quién no, según las cosas que hacen los buenos y los malos, pues Josías es uno de los buenos, porque hace las cosas buenas, echa a las malas divinidades del templo que había metido Manasés, todas estas gentes fenicias que habían acudido por allí en épocas anteriores, desde las Jezabeles a los sacerdotes fenicios que poblaban el templo de Yahvé, puestos fuera. ¿Y qué prohíbe? Prohíbe que, es más, no prohíbe, profana, ¿no? Hace que sea imposible hacer sacrificios en Tofet. Tofet es una zona que llama Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Si miran ustedes el grabado de Athanasius Kircher, pone Ballis Gehinnom, el Gehenna. Es una Gehenna de las fuentes griegas posteriores y también de la tradición hebrea. Es una corrupción de este fragmento bíblico del nombre del valle del hijo de Hinnom, que es en hebreo Geben Hinnom, ¿no? Pues Gehinnom es ese. Y aquí mezcla las cosas. En este afán tan kircheriano, pero que comparte con los eruditos de la época, de hacer una síntesis trascendente, por supuesto, porque detrás va a estar siempre la providencia, el dios de los cartagineses, que son fenicios, es por supuesto mismo Moloch, que aparece en la Biblia y que es una abominación, al que no hay que hacer estas cosas bárbaras que cuenta ya Diodoro. Por lo tanto, mezclando ambos, le sale aquí esta figura cornuda, naturalmente, porque es un dios cananeo con una facha, con una cara de vaca, ¿no? Pero la representación es la de Diodoro, con las manos en alto para que se resbalen los niños hasta el fuego, con el fuego en el vientre para que los queme, ¿no? En ese valle de la abominación, donde además va a tener lugar en el futuro poco menos que el Apocalipsis y la resurrección de los muertos. Esta intromisión del texto bíblico nos sirve también para recordar que es otra fuente que tenemos, que también es externa a lo fenicio y que normalmente no les trata muy bien, porque, como ustedes saben, la Biblia tiene una determinada redacción en la que el yavismo, Yahvé como Dios, en principio único, por lo menos único nuestro, ¿no? Como diría alguien un poco más técnico, rechaza a estos otros dioses cananeos. Los cananeos en la Biblia, al cabo, son los fenicios. Retomamos el tema si quieren ustedes luego, a lo mejor en alguna pregunta. Pero, obviamente, de Fenicia no llegaba nada bueno. Solo llegaban, sí, a lo mejor en algún libro, Salomón, el templo lo hace porque llama a los fenicios, son artesanos, son muy hábiles comerciantes, reaparece. Pero también son gente que adora a dioses infames de maneras indebidas, ¿no? Retomando las fuentes clásicas y acabando con lo griego, pues un ejemplo latino. Si los griegos estaban en época arcaica y posteriormente también en competencia con los fenicios en estas correrías mediterráneas, imagínense los romanos en las épocas de las guerras púnicas, ¿no? Lo púnico es el enemigo fundamental, ¿no? Y Livio contando los episodios fundamentales de este enfrentamiento, ¿no? La Segunda Guerra Púnica. Piensen ya lo que sufre Polibio para explicar los orígenes y las causas, con esa especie de mala conciencia que subyace un poco al texto, ¿no? Obviamente, a partir de la Segunda Guerra Púnica se caracteriza lo púnico como lo peor que se puede uno encontrar por la calle, y lo romano como lo mejor, casi como un contrapunto. Si nosotros los romanos somos fieles a nuestra palabra, los púnicos no la guardan nunca. Así se entiende que hemos empezado una guerra con ellos porque se han saltado los tratados. Nosotros respetamos el tratado, ¿no? La fides romana, los púnicos no, la fides púnica. Fides púnica significa ningún tipo de respeto a la palabra dada. Y acuérdense de la promesa del fenicio de Asteris. Desde aquí. No solo eso, sino que cuando describe a Aníbal, Livio, que, aunque bebe de fuentes diversas, aquí ya nada por libre, va a recoger todo lo peor que se decía de los cartagineses y se lo va a atribuir a Aníbal. Les puede decir cosas buenas para que quede objetivo, ¿no? Ya sabe cómo funcionan esto de los rumores. Sí, esto ya, pero... Pues en el pero, a estos grandes méritos le cuela crueldad inhumana, falta de respeto por la verdad, por supuesto. O sea, la falta de respeto por la verdad, por la palabra dada, reverencia, ni temor a los dioses. Esto es con los dioses, ni respeto a los juramentos, ¿no? El topos todavía
y, por supuesto, ni sentido de la religión. Y ahí en el medio suelta, y ahí se le ve un poco, se le ve un poquitín de qué pie cojea, ¿no? Dice en el texto latino, ¿no? Lo que tenía Aníbal era perfidiam plus quam punicam. Era una perfidia más que púnica, o sea, ya de por sí, si era púnico, era pérfido. Pero es que como era el jefazo de los púnicos, pues más pérfido que ninguno, era Aníbal. Y esta es la idea que parte de las fuentes romanas, aquellas sobre todo que tienen que ver con este periodo y sobre todo aquellas historiográficas que intentan caracterizar esta psicología de lo púnico, que obviamente lo hacen como una especie de cliché contrapuesto al suyo, con este tipo de estereotipos de conveniencia, no reflejan este tipo de ideas que llegan hasta el presente. Obviamente nosotros debemos tenerlo en cuenta a la hora de asumir que probablemente un púnico dijera lo mismo de un romano, a saber lo que hubiera dicho pues, el magón de turno sobre Escipión si Escipión hubiera sido derrotado en esta Segunda Guerra Púnica, por decirlo de una manera bastante común, bastante tópica. Bueno, hemos visto pues que las fuentes principales para lo fenicio son estas gentes ajenas, externas. No son la única fuente. Vamos a hacer otro bloque más, otro pasito más, y vamos a hablar de otras fuentes. De estas poco, porque yo no soy especialista en la cultura material, acaba uno sabiendo, pero obviamente no soy arqueólogo ni lo pretendo ser. Pero conviene que veamos cómo toda esa carga que asumíamos que llegaba por las fuentes clásicas, incluso sometida a la hipercrítica necesaria, toda esa serie de conocimientos que asumíamos porque nos llegaban desde las fuentes transmitidas, cuando se empezó a conocer mejor la arqueología mediterránea, sirvió de trasfondo donde colocar los nuevos hallazgos, que parecían confirmar todo lo que se decía. Aparecían restos materiales que se asociaban fácilmente a lo fenicio en cualquier parte del Mediterráneo, pero especialmente en aquellas zonas donde se decía que habían asentado colonias, que habían estado en origen, y sorprendía incluso esta comunión de forma, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen un enocoe, ¿no? Una jarra de vino, perfectamente fenicia. Está Sayón Doña Blanca, en uno de esos yacimientos de los que hablábamos hace poco, ¿no? El plato, en cambio, en Essaouira, en Mogador, en Marruecos Atlántico. Hasta allí llegaban fenicios, se asentaban y hacían sus platos, porque estos los hacían in situ, en el lugar al que llegaban, ¿no? Esta es una cerámica característicamente fenicia, porque se distingue muy bien, que llamamos de engobe rojo, ¿no? De la famosa red slipware. En el otro lado del Mediterráneo existía. De hecho, existen diferentes tradiciones. Existe en Chipre la bícroma con el mismo tipo de formas, pero en el cementerio de Albás, por ejemplo, excavado por una española, por María Eugenia Ubet, dentro del set funerario, ¿no? Del conjunto de vasijas que se enterraban con las urnas cinerarias, había el mismo tipo de jarros. Se veía que efectivamente era la misma cultura material, los griegos anunciaban que era la misma gente, pues sería así, ¿no? Con el tiempo hemos distinguido muchas más cerámicas característicamente fenicias y que no se reducen solo a vajillas de mesa que demuestran que estaban ahí presentes, sino también recipientes comerciales, como estas ánforas aparecidas en Cartago, aparecidas en el Levante español, en Ibiza, por ejemplo, la ibicenca es un poco posterior, se la pongo para que vean que tiene incluso cierto parentesco con las ánforas, con algún tipo de ánfora posterior romana, porque en este mundo occidental sí van a empezar siendo un elemento extraño, pero enseguida estas ánforas las van a hacer también los locales, luego van a ser las ánforas que todo el mundo maneja, y las llamamos ánforas fenicio-púnicas, pero alguna de ellas pues a lo mejor está hecha por un edetano ahí en la costa levantina. Lo que también nos reflejan es que, llegado un momento, ya no comerciaban solo con esas baratijas que decía Homero, ¿no? Llegado un momento, ni siquiera con bienes de prestigio, a los que también nombra, ¿no? Esas copas suntuosas, oros, también con productos que se metían dentro de una ánfora, pues vino, aceite. De hecho, los fenicios, en una época inicial, otro de los tópicos que se les asigna y con parte de verdad, aunque ahora habría que matizar, es que introducen también nuevos productos y la producción a gran escala, al menos de algunos de ellos, como por ejemplo el vino. El vino, anteriormente a la presencia de los fenicios en estos lugares, quizás se conocía, pero desde luego no se producía a la escala en que se va a producir desde el momento en que estos están por aquí, ¿no? Y un poco también cabe decir lo mismo del aceite. Bien, más rápidamente, aparecen desde verdaderas baratijas, cuentas de vidrio, objetos de pasta vítrea que podían ser más o menos fáciles de fabricar, que efectivamente son parte de sus mecanismos de intercambio, cosas que vienen de otras culturas, los escarabeos egipcios, por ejemplo, que a veces no se sabe si los hacen ellos o no, si son como estas copias para turistas que a veces nos venden en Egipto, si son antiguas o modernas. Pues los fenicios las llevan por todas partes, pero también llevan bienes de prestigio, como diría un arqueólogo, ¿no? Un ítem de prestigio, una pátera de oro como la que apareció en Palestrina, ¿no? Que parece egipcia, y luego en realidad se acerca uno y eso lo ha hecho un fenicio y lo pone. Hay una inscripción fenicia que dice hecha por fulano, ¿no? Pues
alguien llegó en un sitio donde no estaban asentados los fenicios y la vendió, pues como el espiga de maíz que veíamos antes. Pues ahí le vendió la pátera a un itálico. Y también una serie de objetos que nos sirven para penetrar en algo más. Esta es la cultura material, pero obviamente detrás de todo esto había más. Montones de figuras de bronce que representan divinidades, ¿no? Divinidades que no se conocían, obviamente, antes de que esta gente llegara, ¿no? Gente con mitra allí en la ría de Cádiz, en la de Huelva. De repente empiezan a aparecer figuras, representaciones de dioses, algunas que parecen egipcios, otros que son cananeos casi de libro. Obviamente, traídos no solo la figura, sino también la divinidad, su culto, el conjunto de creencias que subyacía, ¿no? A través del resto arqueológico, no podemos entrar mucho más, pero se pueden imaginar con qué complejidad apreciamos estas novedades que llegarían también en esta interpretación tradicional, ¿no? Lo fenicio sirve para traer lo oriental a un lugar donde de repente se les cambia la vida porque llega una novedad tremenda y esta gente recibe el impacto de lo oriental, se crea el orientalizante y después la colonización fenicia, ¿no? La interpretación tradicional de esta presencia fenicia. Y, por supuesto, plata, moneda. Les pongo moneda solo para recordarles que también existe la fuente numismática, que es parte de la fuente arqueológica, pero específica, sin entrar mucho en ello. Monedas que tienen, como ven, inscripciones, porque también tendremos la fuente epigráfica a la que trataremos más adelante, porque se tratará ya de una fuente interna, como veremos. ¿Qué nos dicen, pues, en definitiva, la arqueología? Y, sobre todo, ¿qué se configuró como una interpretación de la historia de lo fenicio y sobre todo de su importancia a la luz de lo que decían las fuentes clásicas y teniendo en cuenta lo que había aparecido en la arqueología? Bueno, pues lo que les contaba, que estos fenicios del Líbano, en un momento determinado, se habían puesto a navegar como locos de un lado a otro, probablemente con propósitos comerciales, que acababan asentándose en muchos de estos lugares hasta crear esferas de influencia, y, moviéndose de un lado a otro, habían revolucionado el Mediterráneo llevando estas nuevas culturas materiales y también esas ideologías de fondo, ¿no? Aquí me van a permitir otro pequeño juego. Esta vez no va a ser de cómics, sino va a ser un juego histórico, porque muchas veces cuando se habla de esta forma de ver a lo fenicio, se habla del descubrimiento de América, porque los fenicios serían, pues, como Colón, ¿no? De repente habían llegado a un sitio donde nadie había llegado, porque se habían atrevido a cruzar el Mediterráneo y habían llegado allí a una tierra donde se habían encontrado los indios. Bueno, por esa línea, simplificando un poquitín, pero quizás de una manera un poquitín más cercana a lo que pudo ser la realidad de aquel momento, les propongo que sí, nos acerquemos al viejo mundo de finales de la Edad Media, al siglo XV de las navegaciones, pero no en relación a América. Si recuerdan ustedes, en el mundo medieval del occidente europeo se conocía la existencia de un extremo oriente que estaba al otro lado del orbe conocido. El Zipango, Catay, desde donde llegaban cosas que eran valiosísimas, ¿no? Las sedas en un momento determinado, luego las especias, llegaban del otro lado del mundo. Se tenía conciencia de la existencia de ese mundo, pero era una realidad tremendamente lejana. Solo de vez en cuando, pues, indirectamente iban llegando los productos y las noticias, o algún aventurero, Marco Polo y familia, se atrevía a saltarse un poco los escalones, porque el contacto era indirecto, a través de una serie de puntos, redes, círculos, en el que, pues, a lo mejor los habitantes de la península ibérica, los reinos peninsulares, a través de los genoveses, tenían su contacto con el imperio bizantino. Estos genoveses controlaban un poco ese comercio que el imperio bizantino, a su vez, recibía de este Medio Oriente, de las estepas, hasta la India, donde además llegaban cosas que venían del mundo chino, donde se sabía que llegaban cosas del mundo japonés, ¿no? Esta forma indirecta de conocer el mundo. En este momento, finales de la Edad Media, la situación se vuelve complicada. El imperio bizantino cae, el mundo islámico se entromete y dificulta esa ruta tradicional, la famosa ruta de la seda, encarece para empezar los productos, los hace escasear, y hay gente que decide que, bueno, que pues, vámonos directamente a la fuente, ¿no? Y los portugueses, ¿no? La famosa ruta portuguesa decide que cortocircuita el sistema, se van directamente hasta el Extremo Oriente. Imagínense ustedes un portugués de la época viéndose de repente con un samurái, como era la serie Shogun, ¿no? Pues como reflejan ese tipo de contactos culturales tremendos, ¿no? Pero entre realidades que en realidad se conocían, que parece que tendrían que conocerse más, forman parte de un mismo mundo, conectado, que desde antiguo comunica las novedades. Imagínense, el Neolítico se extiende por todo el mundo antiguo, hay a veces culturas materiales desde el campaniforme en Occidente hasta muchas de las culturas materiales del Oriente que se extienden por medio mundo. Y sin embargo, hay este tipo de distancias que provoca el contacto indirecto. Pues algo parecido es lo que ocurría en el Mediterráneo de finales de la Edad del Bronce. Era un mundo que llevaba milenios en contacto, pero en contacto indirecto.
de realidades que se conocían solo a través de mucho intermediario que conseguía que se extendiesen todas esas novedades, desde, por supuesto, la agricultura en general hasta productos como el vino, que, como les decía, se acababa conociendo en todo el Mediterráneo. Pero, llegado este momento, que ni siquiera sabemos cuándo, y este es, digamos, uno de los valores que se atribuye y la importancia histórica que se atribuye a lo fenicio, estos señores deciden que cortocircuitan el sistema y que se van directamente, que es lo que dicen los griegos. Estos se van de un lado a otro del Mediterráneo hasta el extremo y ponen en contacto ese mundo extremo oriental, que es el Próximo Oriente Antiguo, con ese otro mundo extremo occidental, que es la península ibérica, ¿no? En realidad están contrapuestas, que provocan pues, una serie de fenómenos históricos del todo novedosos. Y no solamente eso, sino que en ese camino arrastran además todo ese conjunto de mundos intermedios, desde el propio mundo griego, que se verá también al hilo y al rebufo de lo fenicio, con ganas de buscarse también ese Mediterráneo casi mítico, ¿no? La península ibérica es el dorado de la antigüedad, todo el mundo quiere ir allí porque hay oro, hay plata, sobre todo plata, ¿no? La gente va con el barco, le recibe un rey que se llama Argantonio, vamos, Platero y yo, y les da un barco de plata entero, las anclas se funden y se hacen de plata, ¿no? Lo mismo que dicen de los fenicios antes, luego lo dicen, de los griegos que se han perdido, los Marco Polos, que se cuelan allí en el medio entre gente que tenía la ruta para sí. Esto es lo que ocurre en este Mediterráneo de la época, ¿no? Y por esto son importantes los fenicios, que de paso pues paran en Cerdeña, empieza a aparecer material sardo en la península ibérica de manera muy importante, en Sicilia material ibérico, el mundo etrusco-itálico recibe, acaba generándose ese primer embrión de lo que va a ser después la gran coine mediterránea de la Segunda Edad del Hierro y ya después del Imperio Romano, ¿no? Y uno de los grandes valores históricos que es quizás todavía rescatable, aunque como les digo es una interpretación tradicional y con lo que ya casi me quedaría contento de las cosas que le cuento, uno de los valores que damos a lo fenicio y, que nos interesa y por el que nos interesa su estudio es este valor de lo fenicio como vector de contacto, de fuerte contacto cultural y motor de desarrollo histórico posterior. Ahora bien, quédense también que en esta interpretación histórica, de este modo los fenicios casi no tienen personalidad, lo único que hacen es poner en contacto realidades que les son ajenas. Bueno, yo soy representante del oriental en todo caso, ¿no? Como si el fenicio no existiera, fuera un tipo que va con el barco, el viajante, ¿no? Y le abre el prospecto, ¿no? Esto son cosas asirias, ¿no? Como también en el Asteris, ¿no? Te vendo sedas del Próximo Oriente, ¿no? Es uno de los inconvenientes que la investigación arrastraba, ¿no? Que lo fenicio acababa perdiendo un poco de personalidad. Y por otro lado, lo fenicio parecía una realidad que se plantaba en cualquier parte como ajena al mundo, donde pasaba de poner en marcha grandes fenómenos de contacto, pero sin romperse ni mancharse, ¿no? Él no cambiaba mucho. Cuando en realidad lo que ocurre aquí es que estos fenicios acaban asentándose en zonas geográficas muy variadas, acaban desarrollándose formas de asentamiento, formas probablemente sociales muy diferentes, incluso dentro del mundo fenicio casi enseguida, entran en un contacto muy intenso con estas realidades locales y unos y otros cambian hasta generar realidades muy diferentes, ¿no? Dentro de una complejidad que conviene tener en cuenta. Bueno, ¿qué tal vamos hasta ahora? ¿Bien? Si no están muy cansados, vamos ya por el último bloque. Hemos visto al principio la idea que teníamos en el presente y hemos visto que nacía de la tradición clásica, que es la fuente principal, sobre la que superponíamos el conocimiento arqueológico hasta dar interpretaciones históricas de un corte tradicional, que sometiendo a crítica estas fuentes todavía podíamos rescatar, pero nos faltan las fuentes directas. Hemos estado jugando con gente que desde fuera nos contaba lo fenicio o con lo que nosotros debíamos ver de estos fenicios con la distancia que impone siempre el análisis material, ¿no? No tenemos fuentes directas de lo fenicio, no tenemos el equivalente a un libio, no tenemos nada parecido. Bueno, pues la verdad es que prácticamente no, porque la mayor parte de la documentación fenicia está perdida. Está perdida, por un lado, porque estos fenicios escribían sobre cosas como esta, sobre papiros, quizás sobre pergaminos, sobre cueros. Sabemos que lo hacían también sobre tablillas de barro, salud. Pero no lo conservamos porque aunque toda la gente del Levante escribe sobre este tipo de materiales por influencia egipcia, de hecho todo esto se ha conservado en Egipto el clima permite que de vez en cuando aparezca un papiro. De hecho, los dos únicos papiros fenicios que conservamos están en tumbas egipcias porque se enterraron fenicios. Bueno, no se sabe muy bien, porque uno de ellos es una carta. Pero bueno, se conserva allí por el clima. El Líbano es muy húmedo, no se ha conservado nada de lo que se escribiera sobre papiro. De hecho, ni siquiera las colonias, ¿no? Esta gente se asienta en zonas costeras del Mediterráneo. ¿Ven ustedes el rollo que hay allí debajo, ¿no? Que tiene una cuerdecita y una especie de sello, ¿no? Es una crétula o una bula. A veces conservamos las bulas. En Cádiz, no hace muchos años, hace
8 o 9 años, apareció una excavación, la célebre excavación del Teatro Cómico. Si van a Cádiz, vayan a verlo, que han montado allí una museología muy divertida. Apareció un horno y dentro del horno un montón de crétulas que gracias al horno que se habían cocido se habían conservado. Y conservaban el cordelito de estar atados a los papiros. Alguien echó al fuego un montón de papiros. Móntense la película que quieran. Si tenía ganas de que aquello se quemase rápido, a saber lo que decía, probablemente eran cartas, quiso quemar las cartas, o simplemente quemó el papiro porque, pues como en Alejandría, ¿no? Pues es un buen material de fogata y había que hacer pan. Pero con crétula y todo. Y las conservamos. Sabemos por eso, y por otros métodos, que esta gente escribía y mucho sobre este tipo de materiales, que era, digamos, el soporte específico de escritura, como se dice en jerga. Pero no hemos conservado casi nada. Solamente en algún caso, pues había ahí algún fenicio que se le acababa el papiro o no le merecía la pena un papiro tan bueno, ¿no? Como decía en Yo Claudio Livia, que iba por ahí por la papelera recogiendo pergamino, un pergamino tan bueno, se te puede escribir todavía por el otro lado, ¿no? Es muy caro, ¿no? Para hacer un libro, un montón de rollos, hay que matar a un ternero. Y para tener papiro hay que ponerse a sacarle el tallo a un montón de plantas, encolarlas, es una historia. Que, por cierto, el mayor comercio de papiro, por supuesto, se celebraba en Biblos. La ciudad más importante fenicia de la Edad del Bronce y una de las más importantes todavía en la Edad del Hierro se llamaba Gubla, los griegos entendieron Bibla, y tanto papiro compraban allí que a los libros lo llamaron como la ciudad, ¿no? Como ustedes saben muy bien. Esta asociación del papiro a lo fenicio es también un clásico. Pero esta gente también lo tenía que pagar, ¿no? Porque lo tuvieran en Biblos no les salía gratis y cuando tienen que hacer anotaciones que a lo mejor no les merece la pena, pues usan otros soportes. Es lo que llamamos los óstraca, ¿no? Este de arriba es un óstracon de Idalion, de Chipre, porque en Chipre también hay fenicios, obviamente. Escribieron sobre tinta, era muy buen soporte para escribir. Tienen en la zona central de Chipre tienen unas piedras en plan mármol muy lisas, que apenas las limpias ya se puede uno poner a pintar y, como ven, se lee muy bien. Luego también se borra muy bien, con lo cual excavarlos es un dolor. Pero hay un archivo entero en Idalion en donde aparecen 700 de estas piezas metidas en los muros, hechas para pavimento, porque no eran importantes. Escribían, eran como apuntes contables, ¿no? Pues en lugar de usar el papiro, usaban estas cosas. El de abajo es de Doña Blanca en Cádiz, y es lo mismo. Allí en Cádiz no ha aparecido ni un papiro, obviamente, ni restos, ni crétulas. En Cádiz, al lado en Cádiz capital sí, pero en Doña Blanca, que está en el puerto de Santa María, no. Pero hay sobrados motivos para deducir que esta gente escribía sobre papiro. Alguno de nosotros hizo un trabajo en su momento estudiando la paleografía de estos óstraca para demostrar que el que había escrito había aprendido a hacerlo con pincel. Tiene el ductus de alguien que ha recibido una educación escribal, porque la mnemotecnia de los signos, pues como ustedes de pequeño, ¿no? Que aprenden a escribir la A y no se escribe de cualquier manera. Luego le das a alguien que no sabe escribir y la hace de otra forma, ¿no? Como nosotros intentando copiar la escritura árabe, ¿no? Pues que a lo mejor luego ellos tienen su mnemotecnia, su manera correcta de trazarlo. Pues lo mismo ocurría en el mundo fenicio y de esa manera podemos distinguir manos, podemos distinguir tradiciones, luego también podemos intentar datar. Y podemos ver cómo se escribía, y mucho en lugares como este de Doña Blanca, donde en cambio solo aparecen este tipo de restos. O este tipo de restos o este otro, ¿no? Los famosos grafitos o graffiti, incisiones sobre objetos. Esta vez no es que utilizaran un trocito de cerámica para escribir porque les merecía la pena. No, esto estaba escrito en la vasija. O en el ánfora, como el de arriba, para decir pues, que a lo mejor pues, había sido ya recibido, que es lo que posiblemente pone, o el nombre de la persona que era responsable. O el de abajo, que es un plato parecido al que veíamos de Mogador, este también es de Doña Blanca, donde uno puso su nombre típico, es un plato caro. Entonces no lo estropea, no lo pone por la parte de arriba, porque ahí está el engobe este rojo tan bonito. Era muy bonito, pero sobre todo era muy práctico, porque uno podía echar ahí el caldo y la cerámica no se lo chupaba. Entonces estos platos de engobe rojo eran cerámica de comer, buena, pero cerámica de mesa, ¿no? Los que llaman platos de pescado, platos de salsa, se llamaban así, un poco porque recordaban a los contemporáneos, pero también tienen estas funcionalidades. Para no estropear ese engobe, debajo, pero bien grande que se note, un tipo escribió Liesmunah, de Esmungiles probablemente, ¿no? Esmunito, una abreviatura, un hipocorístico, ¿no? Una abreviatura, un nombre común de un fenicio, típicamente fenicio, con el dios Esmun, porque los nombres fenicios siempre son frases en las que se pone una divinidad por medio, ¿no? Pues Esmun me ha dado, regalo de Astarte, así se llamaban, ¿no? Y este señor lo escribe allí. Y estos serían los únicos testimonios de escritura que tendríamos si la cultura fenicia no hubiera desarrollado también lo que llamamos una cultura epigráfica. Esto es, se hubiera empeñado en que conscientemente algunos textos se conservaran. La epigrafía propiamente dicha, la epigrafía monumental, normalmente la epigrafía lapidia,
es ese resultado, el del empeño de alguien en que las cosas se conserven. Y de esto, por fortuna, en el mundo fenicio, poco a poco, al principio exclusivamente para las tumbas, porque tenían la gran preocupación de que la gente recordara dónde estaba uno enterrado. Para ellos era fundamental que no se olvidasen de ellos cuando estaban muertos, porque morir, como ustedes saben, las culturas antiguas casi todas piensan que después de morir uno sigue viviendo alguna cosa. No desaparece porque, a empezar, el cadáver no lo hace. Pero de ahí a que tengan una visión trascendente o qué tipo de escatología, que es como se llama esa visión del más allá, positiva, va un tramo. De hecho, casi todo el Próximo Oriente considera que después de morir lo que uno le espera es terrible. Porque tiene esa experiencia, casi todas las culturas inhumadoras tienen esta preocupación de que uno luego se acaba viendo en el fango, se acaba viendo en el polvo, ¿no? Como dicen las culturas orientales, ¿no? Y estos fenicios, que eran parte de esas culturas orientales, desarrollaron en concreto un tipo de ideología funeraria según la cual, si cuando uno moría le trataban bien, le enterraban convenientemente, y la familia, el hijo, lo importante que era tener descendencia, no se olvidaba de él, acudía a hacer algún sacrificio, unas libaciones, por lo menos esa sequedad del polvo, esa asquerosidad del barro, pues un poco de vinillo se pasaba. Y es un poco la idea que ellos tienen, en toda Mesopotamia también, ¿no? El quispu es el alimento de los muertos, el culto a los muertos, el mal llamado culto a los muertos, es este tipo de ofrendas, ¿no? Y esta preocupación, porque nadie se olvide de ellos, porque claro, el hijo se acuerda, pero ¿y el nieto? Pues es importante que haya un lugar, al principio son simples estelas, y luego, cuando hay que recordar bien al ancestro, sobre todo al ancestro que lo merece, se incorpora una inscripción. La mayor parte de las inscripciones, y sobre todo las más antiguas, suelen ser funerarias. Pero también les interesa que se acuerde, sobre todo la divinidad, de que les han hecho algún tipo de regalo, que es lo que en realidad es una ofrenda votiva. Una ofrenda votiva es un soborno. Habrán ustedes oído hablar en el mundo romano de la expresión do des, ¿no? Cuando alguien hace un sacrificio, te doy para que me des, te hago un sacrificio a cambio de algo, ¿no? Este es el mecanismo fundamental del voto también en las culturas semíticas y también en el seno de lo fenicio. Uno va al templo, sacrifica un cordero para el dios. Sacrificar un cordero para el dios significa que el dios come cordero esa noche. Y de paso le pide algo. Oye, a ver si tengo otro hijo, porque me voy a morir y que me va a venir a echarme vino, ¿no? Pues gran preocupación. Si llega el hijo, encantados. Igual vuelven y otro regalo más, ¿no? Porque es el mecanismo fundamental. De hecho, algunas inscripciones dicen, pues aquí, sacrificio que hago para Baal Jamón, tal, yo, fulanito, que se sepa nombre y apellidos. Y en otras dicen eso y dicen, porque ha escuchado literalmente la voz de sus palabras, ¿no? Pues, gracia recibida, ¿no? Que se decía, me ha hecho caso el Dios y por lo tanto le repago con un sacrificio. Y eso era importante que estuviese grabado, porque mientras el Dios le hacía caso, que estuviese allí presente, de una manera, como también se dice en jerga, ¿no? Pues de hacer inmanente el acto del voto y de mantenerlo vivo, ¿no? Pero también de que alguien llegara por allí y si era capaz de leerlo, de recordar, pues esto sí es verdad, ¿no? Aquí había hecho efectivamente este tipo de sacrificios. Y la epigrafía votiva es la otra gran fuente epigráfica en el mundo fenicio y la que va a dominar, de hecho, el panorama. Ya en recta final les pongo un pequeño mapa de la distribución de estos restos propiamente epigráficos, ¿no? Saco los datos precisamente del proyecto de corpus que se nombraba antes, ¿no? Del corpus Inscriptionum Fenicarum. Imagínense que manejamos fichas de estas de póker, ¿no? Y las ponemos, por cada inscripción ponemos una encima de otra. Pues no hay muchas inscripciones tampoco, ¿eh? Tendremos ya publicadas habrá unas 10.000, identificadas, localizadas quizás unas 12.000, pero si las distribuimos, los problemas son infinitos. Allí donde se ha trabajado mucho hay más, allá donde las condiciones de conservación son buenas hay más, pero también en el punto de partida, en algunos lugares parece que la epigrafía se desarrolló más que en otros, y ahí estamos siempre discutiendo, pues si aquí hay pocas inscripciones porque no las hemos encontrado, o porque se han perdido, o porque no escribían, ¿no? O porque no desarrollaron cultura epigráfica, ¿no? Que no es lo mismo. Y ahí estamos, todos discutiendo. Pero en el mundo fenicio esto es especialmente notorio porque es muy heterogénea la documentación, muchísimo. Esa columna verde que ven allí, se la pongo en verde porque tendrían que poner encima todo lo que hay en el lateral. Como si ustedes apostaran todo a Cartago. Pues de estas 10.000 inscripciones, y en realidad en la lapidea, de unas 7.000 inscripciones propiamente dichas, pues más de 6.000 vienen de Cartago. Prácticamente todas. De esta época, en la que llegaban ahí las goletas francesas y un señor Saint-Marie se ponía a llevarse las estelas, las metía en la fragata y las mandaba para Francia. Luego llegaban o no. Pero mientras tanto se iban catalogando, se mandaban a la academia, se hacía un moulage, se publicaban. El Corpus Inscriptionum Semiticarum, ese que fundaron los franceses en la misma época que les digo,
llegó a las 6.600 inscripciones y paró porque ya no podía con todo este mogollón de inscripciones que llegaban, sobre todo de Cartago, ¿no? Claro, también hay muchas en el Líbano ahora, pues porque hemos tenido proyectos recientes y hemos estudiado, pero no tienen proporción. Por ejemplo, en España también hay prácticamente el mismo número. Hay, digamos, problemas documentales serios por este tipo de heterogeneidad. También hay problemas documentales por lo que les contaba. Si la mayor parte de inscripciones son funerarias y son votivas, la mayor parte de inscripciones dicen lo mismo. Yo, fulanito, a este dios he hecho este voto. O aquí yace fulanito, hijo de menganito. Sabemos muy bien cómo se dice tumba, cómo se dice sarcófago. ¿Cómo se llamaba esta gente? Tenemos montones de nombres propios, pero no nos pregunten cómo se dice en fenicio algo tan común como a lo mejor una de esas vasijas que veíamos. ¿Cómo se decía ese jarro de vino? ¿Tendrían un nombre? ¿Podíamos tener el nombre del jarro encima de algún jarro? No. ¿Quién de ustedes escribe encima de la olla del Ikea? Olla. Es una olla. Pondrán a lo mejor su nombre si se la llevan de camping, ¿no? Pero no pondrán el nombre del objeto. Por eso el vocabulario que tenemos es también bastante restringido. Y la sintaxis reducida. Aunque, como verán, de vez en cuando tenemos la suerte de que alguien se entierra y decide contarnos su vida. Se explaya, nos cuenta su vida según su manera de verlo. La cuenta probablemente alguna ha llegado, él estaba muerto. Pero nos dice cosas que nos permiten entrar en la sintaxis de la lengua, conocer más sobre estos aspectos filológicos. Les pongo un bonito ejemplo que es el del desciframiento de la escritura fenicia. Esta inscripción, por ejemplo, apareció en Malta. Hemos nombrado Chipre, el Líbano, ahora Malta, por supuesto Sicilia, Cartago, la península ibérica, como ven, no les quedó Mediterráneo sin veranear. Esta inscripción, que era doble, sirvió para que a través de los calcos que circulaban, porque en Malta estaba la Orden de Malta, están los caballeros de Malta, les gustaba codearse con las academias italianas, estos con las francesas, para que se descifrara el fenicio. Era la época en la que señores como Barthélemy, que es el que los franceses dicen que descifró el fenicio, los ingleses dicen que fue un tal Suiton, los demás que los dos. Con esos calcos, gracias a que, por ejemplo, esto es un bilingüe, ¿no? La parte superior de la inscripción, escrita de derecha a izquierda, no como escribía Agostini, es en fenicio, la parte de abajo es en griego. La inscripción no es exactamente la misma, pero casi. Viendo un poquitín los caracteres se ve que es un alfabeto, conociendo la tradición hebrea y viendo el parecido con la lengua, el fenicio es muy parecido al hebreo, no fue demasiado difícil descifrar el fenicio. Se hace a mediados del siglo XVIII, se va refinando hasta que a principios del XIX ya se conoce casi el 70% de lo que hoy sabemos y el resto son flecos, sobre todo dialectales, lo que vamos conociendo de lo que, por ejemplo, se sabe más del fenicio más tardío. Pero, como ven, son inscripciones muy características, en una escritura propia y en una lengua obviamente propia, la escritura fenicia y la lengua fenicia. Sobre la extensión geográfica ya ven, coincide en gran medida con los lugares donde sabemos que esta gente estuvo, pero no crean, todo lo que son cuadros allí son lugares en el que el corpus del que les hablaba ha abierto ficha, pues alguien ha encontrado una inscripción. Hay una inscripción, por ejemplo, en Inglaterra. ¿Estuvieron los fenicios asentados en Inglaterra? No. A lo mejor llegaron. Pero, por ejemplo, en el siglo I después de Cristo, sobre una teja, alguien escribió en neopúnico su nombre. Un nombre latino, por cierto. ¿Qué pasaba? Pues era un auxilia, un miembro de los auxilia romanos de una legión asentada cerca de Bath, ¿no? Pues allí uno de estos auxiliares participaba dentro de las labores de la legión, pues ya saben que los legionarios hacían de todo, carreteras, casas, pues estos estaban haciendo tejas y le dio por escribir su nombre. Este señor había aprendido a escribir en su tierra, probablemente hablaba en la intimidad púnico, fenicio tardío. Pero bueno, luego estaba allí en la legión y se llamaba Macrino. Vean la dificultad también en esta época, cuando empiezan a aparecer también inscripciones romanas, cuando esta gente se llama así, pero ocasionalmente distinguimos, como por ejemplo pues en una tumba de Albacete, que aparece una crátera ibérica, una tumba estupenda, y le dan la vuelta y ahí pone, es que es un tal Catoní, es un fenicio, en una tumba ibérica que nadie hubiera dicho que no fuera otra cosa que un ibero la haya enterrado, en una crátera ibérica hay un nombre fenicio. O en una de las cráteras que apareció en la Alcudia, hecha en un alfar edetano casi seguramente, una crátera preciosa, y a pincel un nombre o una expresión púnica, precocción, o sea, alguien que estaba ahí en el alfar y o viene directamente o le dijo a alguien, no, escribe. En este mundo nos movemos, ¿no? Y este es el gran problema también de lo fenicio y de lo púnico, que aparecen y desaparecen gracias a lo que la documentación nos deja ver y tenemos que presuponer muchas cosas porque están allí pillados en este mundo de fuerte personalidad arqueológica de unos y de otros, de fuentes externas que nos hablan de ellos y de vez en cuando la epigrafía
que nos enciende una vela aquí y allá para que los veamos. Y les pongo también un diagrama cronológico para que vean la extensión de las inscripciones que tenemos. Y aquí, y con esto ya llegaremos un poco casi al final, llevamos casi una hora hablando, aunque tenía reservado ahí un poquitín más de tiempo, en realidad les contaré poco para que no se cansen y luego pregunten. Con la cronología levantamos una liebre también interesante. Hemos estado hablando de fenicios. Los fenicios son gente que se llama fenicios porque los griegos dicen que son foiniques, y ese es el nombre que nosotros también le damos. Y dicen que viven en el Levante, que ellos conocen, y cuentan que bueno, estaban ya antes, desde la época de inmediatamente después de la guerra de Troya, ya se ponen a andar por el mundo. Y casi de una forma convencional, cuando definimos a lo fenicio de forma contemporánea, nuestro objeto de estudio, pues decidimos que son estos, los que, pues eso, desde esa época de finales del bronce hasta, bueno, ya su disolución, su integración en el mundo grecolatino, pues viven en el Levante y en el Mediterráneo, y con esto nos quedamos un poco tranquilos y son fenicios y ya está. Pero resulta, por un lado, que ellos a sí mismos no se llaman fenicios. No aparece la palabra en las inscripciones. Hay quien ha propuesto que sí, pero de una manera muy extravagante. No parece ni siquiera que tuvieran un nombre parecido para hacer una definición de sí mismos similar. Hay quien ha propuesto que se llamaban a sí mismos cananeos. Cuando aparece una inscripción y aparece un fenicio, dice fulanito de tal, como mucho dice el tirio. Él está encantado de ser de Tiro. O de Asquelón, el asquelonita. Todos se distinguen. Incluso aparecen dos fenicios juntos que están por ahí por el Pireo, y uno es de Sidón y otro es de Tiro, y lo dicen. No existía una conciencia interna de los fenicios. Luego volveremos sobre esta idea. Y sobre el marco temporal, pues claro, como los griegos viven en esta época, los ven y nos los cuentan, asumimos que en esta época. Y superponemos el hecho de que la documentación que aparece pertenece a esta época. Pero claro, ya ven ustedes que los testimonios más antiguos se van al segundo milenio antes de la era. Los primeros testimonios del alfabeto fenicio, que en teoría lo inventan ellos. Pero claro, que inventen el alfabeto presupone para empezar que existían antes, si no, malamente. Y luego, ¿cómo van a empezar a existir los fenicios así de golpe? Y justo cuando aparece su documentación, ¿no? El propio alfabeto tiene una prehistoria. De hecho, eso significa que no podemos llamar fenicios a los inventores del alfabeto porque esa prehistoria es anterior a estas fuentes. Hay precedentes a este alfabeto que llamamos fenicio, hay restos en el Levante y en el Próximo Oriente del segundo milenio, incluso de la primera mitad del segundo milenio, que tienen que ver con esta historia del alfabeto, ¿no? La creación del alfabeto efectivamente tiene relación con esta gente, pero con esta gente en un momento anterior al momento en el que los llamamos fenicios. Si queremos decir que los fenicios inventaron el alfabeto, tenemos que ampliar lo fenicio. Y si no, tenemos que decir que son otros prefenicios, protofenicios, levantinos, semíticos noroccidentales del segundo milenio, los que inventan el alfabeto, ¿no? Esto es un problema que nace ya simplemente de ver la documentación. Con lo cual nos tenemos que quedar con otra idea, y es que, vale, estamos recuperando lo fenicio. No son esa gente que se pierde por los resquicios de las fuentes de otros. Pero, cuidado, porque estamos definiendo un objeto de estudio que asimismo no se consideraba lo que nosotros consideramos que es, que quizás ni siquiera se definía de la misma manera, y que además tiene unos límites que no coinciden con los que nosotros les damos, ¿no? De hecho, la definición clásica de lo fenicio, yéndonos ya al Levante, siempre decía que era una novedad que aparecía también ahí en el Levante a principios del primer milenio o a finales del segundo, porque era una etapa de ruptura. ¿Se acuerdan ustedes del 1200, de los pueblos del mar, de los filisteos que llegan, de los arameos que invaden, de los hebreos que vuelven de Egipto? Bueno, pues ahora no vuelven, resulta que estaban ya, pero revolucionan el asunto. Todo esto efectivamente es verdad. Y abre una nueva etapa que arqueológicamente también se atestigua. Llega nueva cultura material, especialmente en todo el interior de esta zona. Llegan los arameos, que son gente con estructuras tribales que se va a asentar y va a generar estructuras estatales. Los primeros estados territoriales arameos se dan en el primer milenio allí. Por el sur aparecen estos reinos hebreos, el reino de Israel, el reino de Judá, o ambos juntos, si aceptamos la cronología y la explicación bíblica, ¿no? Los reinos moabitas, los amonitas, los filisteos que aparecen por ahí por la costa. Y claro, dice, pues, ¿y los fenicios? Todos estos son las novedades del primer milenio, es que aparecen todos estos, incluidos los fenicios. Pero resulta que los fenicios son los únicos que no cambian en este escenario cambiante. Son los únicos que siguen como antes. ¿Qué eran antes? Ciudades de la costa sirolevantina donde se hablaba un dialecto semítico noroccidental. Pues siguen hablando el mismo. Hay continuidad entre lo que sabemos de la lingüística de finales del segundo milenio y la del primero, con elementos característicos además. Si decidimos que es característico del fenicio que hay una determinada diptongación, ya aparece a finales del segundo milenio. Un determinado elenco consonántico aparece. La morfología, que utiliza una determinada forma pronominal, aparece.
Son los mismos señores, no se han movido. No han recibido gente. Todos los demás llegan arameos, llegan hebreos o no, llegan filisteos. Ahí en Fenicia no. De hecho, no encontramos ni niveles de destrucción. En esta época ya saben que de repente empiezan a quemar ciudades. A lo mejor hay algún pequeño incendio por ahí, por Biblos, pero no cambian gran cosa, siguen allí. Su estructura estatal, ciudades-estado como siempre. Al máximo que llegan es, como también ocurrió en el segundo milenio, pues el rey de una ciudad ahora también es el rey de otra. Y dura lo que dura, y luego pues llega la corte y la típica corte oriental, ¿no? También una idea muy ligada a estas cortes orientales, ¿no? Pues el hermano del rey que con la hermana se casa, el niño intrigas palaciegas, llega un nuevo rey. Todo esto lo atestiguamos también en la epigrafía, ¿no? En las dinastías de la zona. Pero siguen siendo reinos pequeños en torno a una ciudad que se organiza como una ciudad-estado con un monarca a la cabeza. En el segundo y en el primer milenio. Es decir, tiene continuidad. Hasta tal punto que incluso si ahora intentamos definir a lo fenicio, en este contexto hay que definir lo fenicio casi como exclusión. Son aquellos semitas noroccidentales del primer milenio que mantienen continuidad con el segundo. Llamemos también fenicios a los del segundo, entonces. No lo hacemos convencionalmente. Sepan ustedes que hay mucho de convención en lo que de los fenicios decimos. Recapitulando un poco, ¿no? Los caracterizamos bien. Vemos que tienen su cultura material, vemos que tienen su lengua, vemos que tienen su escritura, los vemos. Tenemos un nombre para ellos, fenicios. Los distinguimos ya con dificultad porque estaban perdidos ahí entre medias de nuestras interpretaciones históricas y de la información de las fuentes. Pero una vez que los recuperamos, tenemos otra vez que ponerlos en cuarentena. Le ponemos unos límites que en parte son convencionales y no son banales, porque en el mismo momento en que vemos continuidad con el segundo milenio, podemos usar las fuentes de finales del segundo milenio, las tablillas ugaríticas, la mitología baálica que conservamos en el segundo milenio, pero en el primero no. Y una vez que los empezamos a estudiar, otra vez añade la complejidad. ¿Eran los mismos en Cartago en el siglo III que los que estaban aquí en el final del segundo milenio? Pues obviamente no. En la península, en el contacto con otras gentes, habrán cambiado también ellos. ¿Tenían contactos entre sí? A veces mantienen mucha continuidad de extremo a extremo, pero otras veces hay círculos que sí, hay círculos que no. Es decir, hay que devolverles una complejidad histórica que a veces, para poder comprender mínimamente la realidad, simplificando y abstrayendo, perdemos, ¿no? Les dejo también esta pequeña nota, simplemente que les devuelvan ustedes un poco también de complejidad al asunto, pero que recuerden su existencia y su importancia, si en algo de lo que ha quedado, más allá del tópico, recordando que común en cualquier caso lo tenemos, pero que le podemos dar una vuelta y acudir también a las fuentes para encontrar informaciones históricas de más enjundia, yo con esto ya me quedaría un poco contento. Y nada más, les había preparado luego un popurrí de fuentes, si luego quieren y tenemos tiempo, las recuperamos, si recuperamos algún tipo de problema, pero prefiero que sean ustedes, si tienen algún interés en algo en particular, que lo pregunten y al hilo de ello recuperamos la documentación. Y nada más, muchas gracias. Pues proponemos ya directamente las preguntas, me dicen. Así que no se corten, que hemos dejado tiempo para ello. Si no, retomo las inscripciones y les castigo, ¿eh? O sea, no se escapan de aquí. Tengo una batería ahí detrás, con algún problema histórico escondido. ¿Nadie le interesa saber cómo acaba la historia del Moloch? Si no lo preguntan, no lo saben. Ahí hay alguien que quiere preguntar. Respecto al Moloch, cómo acaba la historia, ¿verdad? ¿Qué se acuerda de lo que hemos contado? Claro, porque teníamos, si se acuerda, teníamos las fuentes clásicas, los Diodoro de la época, que nos contaban que los cartagineses sacrificaban a sus hijos a este dios que llamaban Cronos. Teníamos las fuentes bíblicas que decían que ni se os ocurra sacrificar a los niños a este dios que llaman Moloch, ¿no? Y entonces asumían, y se veía allí en las representaciones de estos jesuitas del siglo XVIII, que había allí un dios tremendo que se llamaba Moloch, que era el dios de los cananeos y de los fenicios al que sacrificaban niños, ¿no? Bueno, pues entre lo que les tenía preparado una serie de inscripciones que aparecen en un lugar de Cartago dedicadas a Tinit y Baal-Hamón, de diferentes épocas en las que ya aparecen representaciones con sacerdotes, en algunas con niños, y en las que simplemente se dice que se han hecho algún tipo de voto de sacrificio, ¿no? Pero en las más antiguas, que tienen continuidad porque se ve que se están escritas igual, en las más antiguas aparecen inscripciones como esa.
en la primera línea, ¿no? Pues, se lee en fenicio muy bien, ¿eh? Pero si no, en la transcripción, Nachab Molk, ¿no? Estela de Molk de Baal. Se transcribía siempre así. Resulta que en estas inscripciones, esas que aparecen por millares en Cartago, se está haciendo un sacrificio que en las estelas más antiguas llaman sacrificio de Molk. ¿Qué se presupuso al encontrarlo? Aquí está lo que decía Diodoro, aquí está lo que dice la Biblia. Estas son estelas de matar niños. Aquí se quemaba el niño y se le ponía una estela al dios diciendo: este es el sacrificio que te he hecho en honor a Molk. ¿Cómo decían los textos? Como en los textos nombraban que el lugar donde se hacía era el Tofet, se llamó Tofet al lugar donde se encontró en Cartago. Y a partir de allí, cada vez que aparecían este tipo de estelas en un yacimiento fenicio, se le llamaba el Tofet. Por eso el Tofet fenicio púnico es un topos común también en la literatura incluso moderna, ¿no? Se sacrificaban a los niños. Pero resulta que se excava ese lugar y sí, debajo de estas estelas aparecen urnas y dentro de las urnas aparecen cenizas. ¿Y las cenizas de qué son? Son de niños, en parte. Una parte son de niños y otra parte son de animales. En aquel momento nadie tiene dudas. Son sacrificios de niños. Se ponía el niño muerto dentro de la urna y encima una estela recordando el voto, según el mecanismo que decíamos. Algo muy importante tenían que pedir, pues eso, estaba el Estado en crisis, en quiebra, venían los mercenarios que nos queman a todos. Y entonces sacrificaban a lo más querido, signo de piedad máxima, un niño. Ponían la estela encima de la urna. Con el tiempo, los que vieron que además sacrificaban animales dijeron: bueno, esto será que sustituyen al animal al niño por un animal, ¿no? Van civilizándose. Estos bárbaros fenicios con el tiempo se van civilizando. Y de hecho, había inscripciones de época romana, esta es una famosísima inscripción de Engaus, el norte de África, donde se nombraban sacrificios rarísimos en latín que se llamaban, miren usted por dónde, Molhomor, ¿no? El sacrificio Molhomor, que dice por allí agnum provicario, ¿no? Pues el sacrificio de un cordero en sustitución, ¿no? como enviado, como sustituto, ¿no? El vicario. Molhomor. Un señor llamado Eisfeld, muy famoso en nuestra especialidad. Perdón, aquí sí, no nos vamos tan lejos. Hizo la ecuación que ven ustedes ahí debajo. Dijo Molhomor, vaya, pues esto va a ser el Molk que aparecen en las inscripciones. En algunas inscripciones aparecía Molk Amor, que significa en fenicio sacrificio de cordero. Dijo Tate, donde pone Molhomor es sacrificio de cordero y donde pone Malk Baal, que es lo que pone en otras estelas, dice sacrificio de persona, porque Baal significa eso en fenicio, una de las varias significaciones de la palabra Baal. Resumen, gracias a este señor Eisfeld descubrimos que la palabra Molk no era el nombre del dios, era el nombre del sacrificio. Lo que están diciendo estas estelas es que ese es el sacrificio Molk. De hecho, Eisfeld publica un librote y lo subtitula «Y el final del dios Moloch». El dios Molk no existe. Los textos bíblicos en los que se nombra, para honrar a Moloch, si ustedes van al texto original, incluso en algunas traducciones verán cursivas, verán apaños. Para poder traducir que es un dios hay que hacer un apaño. Mientras que se entienden relativamente bien si uno dice «hiciera pasar por juego a su hijo o a su hija en sacrificio Molk». Están hablando de un tipo de sacrificio. Luego, esa figura con cuernos demoníaca no existe. El Moloch de la subliteratura de los amigos del misterio no existe. Pero sí existe el sacrificio Molk, en el que se sacrificaban niños, con el tiempo también corderos, con el tiempo quizás solamente corderos, a una divinidad que es ese Cronos que nombraba Diodoro, que en realidad es el dios de las estelas. ¿A quién se dedica la estela de Molk? A Baal Jamón. Baal Jamón es el Cronos de Diodoro, es el dios de Cartago al que se sacrifican estos niños. El corolario es, en los años 70, un señor llamado Sabatino Moscati dijo, todo esto es mentira y todavía estamos discutiendo. Mi opinión, todo esto es verdad, pero los motivos que encontró gente como Moscati para decir que no aún colean. Encontrarán en la literatura que al respecto del Tofet hay toda una corriente que ha sido mayoritaria en los últimos años que dice que el Tofet es una necrópolis infantil. Estos niños no estaban asesinados, estaban muertos de forma natural. Toda una corriente. Y discuten sobre el momento en el que murieron. Si antes o después de nacer, porque a lo mejor eran fetos y estaban enterrados allí, si de muerte natural o no, si se quemaron vivos o no, porque depende de cómo se movían a lo mejor. Todo esto lo llevan los forenses, como en el CSI.
Y en los últimos años están dando una vuelta a cada vértebra quemada que ustedes ni se imaginan, a cada diente, para saber de qué meses es el niño muerto de cada urna. Pero, en mi opinión, se ha conseguido darle una vuelta al registro arqueológico, así asá. Se ha conseguido reinterpretar los textos clásicos a base de decir, les tiene manía, Diodoro vive de tradiciones antipúnicas. A mi modo de ver, ya no tan así asá. Porque en el fondo muchas de estas fuentes no añaden ese prejuicio. De hecho, tratan con naturalidad el sacrificio humano, porque los mismos romanos y los griegos lo practicaban. Y porque presupone, además, una contaminación moral propia de nuestro mundo contemporáneo. Ellos no juzgaban necesariamente como malo, era un gesto de piedad más, incluso un gesto de piedad máximo, ¿no? Pero por donde no hay manera de pasar es por la epigrafía. La epigrafía es votiva. Si eso es una necrópolis, ya han visto. Los epígrafes funerarios son como esa lápida de allí. Aquí yace fulanito. Los votivos son como esa otra. De fulanito para el dios tal, esto es lo que le doy porque ha escuchado mi voz. Esas son las inscripciones del Tophet y hay 6.000. O sea, es muy, muy difícil que alguien diga que no existía el infanticidio en el mundo fenicio púnico. Esta gente tenía un tipo de sacrificio que consistía en sacrificar niños. Y esa es la historia que se colaba allí en el medio de los textos. ¿Les da miedo a preguntar más? No mato más niños en las siguientes preguntas. Sí. Los fenicios tenían telas púrpuras y así, solían comerciar con eso. ¿Sabes algo sobre esto? Sí. De nuevo, es un cliché, un topos que nace de las fuentes clásicas que dicen no solamente que comerciaban con púrpura y no solamente que les estaba asociada la púrpura, sino que fueron los inventores, porque bueno, hay diferentes tradiciones, ¿no? Del perro que come los caracoles, se les llena las babas de púrpura, pero esta tradición clásica, que se tomaba como un elemento más que asociar a lo fenicio, tiene por un lado un enorme refrendo arqueológico. Hay restos de el famoso caparazón del molusco del que se obtiene la púrpura en casi todos los yacimientos fenicios conservados. Donde hay un asentamiento fenicio mínimamente importante en el Levante, hay factorías de púrpura. Por lo menos hay algunas, o por lo menos hay restos de este tipo de molusco. Lo que pasa es que no eran los únicos, pero es verdad que ellos, desde luego, fabricaban púrpura. De la misma manera que después va a haber factoría de salazones en cualquier asentamiento púnico en Occidente. Es una cosa que también les viene dada. Esta gente hace el garum, hace pasta de pescado, pues ahí encuentras, la arqueología encuentra esas cosas tan bonitas que permiten relacionar un texto con un resto arqueológico. Pero sobre todo, como sabemos que la púrpura es anterior a estos fenicios que contábamos del primer milenio, existe en el segundo, podemos ir a las fuentes próximo-orientales del segundo milenio. Y las fuentes próximo-orientales del segundo milenio hablan de la púrpura en la costa fenicia. Es más, cuando los egipcios representan en algunas de sus tumbas, ya sabes que representan ahí toda su realidad, un barco que viene del Levante, pinta a unos señores como los pintaba Agostini, con sus túnicas, y les llena de estrellitas el vestido, porque era la convención para representar gente vestida de púrpura. La púrpura viene asociada a lo fenicio, tanto que en algún momento se ha llegado a pensar si su nombre, en griego, no tendría que ver con la púrpura. De hecho, la relación del Phoenix con los fenicios probablemente acabó siendo un juego de palabras, pero es posible que tuviera algo más de fondo. Se ha querido ver también en este nombre cananeo, porque Canaán puede ser una raíz que viene de lo rojo, y se decía, bueno, a lo mejor es por eso, o por la tez, ¿no? Es muy especulativo, pero lo que es seguro es que los fenicios, desde luego, fabricaban y comerciaban con púrpura y con telas purpuradas, porque ellos van casi siempre al producto manufacturado, a sacar un poco de pasta. Ya saben ustedes que si usted vende la materia prima, le dan X, pero si con la púrpura hace una túnica de púrpura, le dan X por 100 o por 1000. Pues esto hacen siempre los fenicios. Ellos cogen la plata, pero venden copas. Un lingote de plata lo pagan barato. En una copa habrá un cuarto de lingote, pero la copa vale 8 veces el lingote. Pues lo mismo con la púrpura. Ellos tienen la factoría, pero se sabe que comerciaban con la tela. Todo el Próximo Oriente del Levante, ya en el segundo milenio, está lleno de referencias textuales a telas con púrpura. Pero otro cliché más que se nos escapaba, los fenicios y la púrpura. Sigan añadiendo púrpura. Y el garum. ¿Alguna cosa más? Sí. También es un cliché que se les asigna también por informaciones clásicas. Lo que se dice de forma general que eran grandes marinos
se asume de forma general que fabricaban buenos barcos. Algunas noticias dicen que introdujeron innovaciones, se habla del timón, del espolón, sobre todo del espolón guerrero, se dice que es una invención sidonia. Y es posible que lo fuera. Luego, la arqueología, la arqueonáutica que se dice, ¿no? Los que estudian los restos conservados de barcos, además, hacen una serie de historia tremenda sobre si inventaron o no una nueva manera de poner las maderas en el barco, si las quillas, el diseño tenía... Dominaban la tecnología naval. Y los cartagineses también, porque los cartagineses desarrollan en Occidente la tecnología naval puntera que venía de Oriente, pillando en falso a los que por aquí había, ¿no? Acuérdense ustedes de todos estos relatos de las guerras púnicas, de Polibio, de cómo los romanos tienen que robar un barco a los cartagineses para ver cómo se hace, y esta gente los hacía prácticamente en serie, los desmontaba, los volvía a montar, cómo tienen que inventarse una cosa, el famoso Corvus, para que, como no saben maniobrar como ellos, no saben guerrear como ellos, pues por lo menos mandarles legiones al oeste, pues infantería de marina, ¿no? Todo esto, aunque por un lado es también un cliché, tiene de fondo una casi segura realidad histórica, y es que mantiene una tradición náutica porque vivían verdaderamente de cara al mar. O sea, no hay asentamientos fenicios muy al interior en casi ningún lugar, casi toda la economía de una ciudad fenicia acaba dependiendo o del comercio que establecen o del control de un territorio a través del mar, sobre todo en Occidente. Eran verdaderamente marineros. De hecho, todavía en época romana, cuando hay un fenicio fuera de lugar y se entierra, pues muchas veces se le representa con un barco, ¿no? Cuando los asirios conquistan la costa, lo representan escapándose con los barcos. Y ahí se ven las representaciones estas de barcos que también copiaba Goscinny, ¿no? La relación de los fenicios con la tecnología naval hace que también pues, se añada el componente que falta. Probablemente ellos inventaron modos de navegar novedosos en esta época. No solamente exploraban y comprendían corrientes y vientos, sino que quizás pues, trascendieron el mero cabotaje, quizás sabían orientarse de una manera diferente. Sobre esto hay mucha literatura, entiendo que con menos base, hay bastante más especulación, pero sin duda el conocimiento náutico fenicio, que tampoco quiere decir que sea siempre exclusivo. Por ejemplo, lo que les digo, en época púnica probablemente, como en tantas cosas, el mundo púnico asumió tecnología helenística con mayor rapidez que su contexto, ¿no? También en la poliorcética, pero verdaderamente les preocupaba y lo mantenían puntero, sí. Sí. ¿Cuán sólida era la relación entre los iberos y la cultura cartaginesa? ¿Cuándo? ¿No? Sí, no, tienes solidez en el sentido político, dices. Sí, más o menos. Podría interpretarse. Sí, no, te decía lo de cuándo, porque siempre que hablamos de estas cosas, claro, ya de iberos presupone un momento y un periodo, pero casi siempre vemos estas realidades como monolíticas, ¿no? Pues el pueblecito que lo podemos vestir y poner en un lugar, un poco como también hacía el tebeo, ¿no? Y los fenicios, pues con su narizota allí. En realidad son gentes que varían mucho, que se ven en circunstancias muy diferentes en momentos muy variados. Entonces, no sabemos mucho de lo que debió ocurrir en momentos primitivos, antes incluso de que pudiéramos llamar iberos a la gente que había en determinadas zonas de la península ibérica. Pero nosotros llamamos fenicios con tranquilidad a todos los que pasan por ahí, que también es otra cosa que hay un poco que corregir. Pero, obviamente, a lo largo del seguro entero milenio de presencia semítica en la península antigua, antes de su integración definitiva en el mundo romano, las relaciones que se establecían entre, por ejemplo, los asentamientos fenicios de cada uno de los lugares, de la costa malagueña, de la misma Cádiz, y los que llamamos así también, un poco por oposición y de forma no muy rigurosa, los indígenas, los locales, debieron variar muchísimo. Y, de hecho, ya sabe usted que hay muchísimas posturas, sobre todo para explicar el proceso histórico para las épocas en las que tenemos más información, son más recientes, ¿no? Llegan los geógrafos y nos cuentan, pues aquí están los turdetanos, y aquí están. Y comparamos lo que dice Plinio con lo que dice Estrabón, con lo que nos dicen fuentes más antiguas y los periplos, esta gente se ha movido, quiénes son, y muchos piensan que gran parte de la realidad étnica de la Bética era semita. Los partidarios de esta hipótesis ven púnicos detrás de lo turdetano, por ejemplo, y ven fenicios en el entorno de la bahía de Cádiz, y en las libiofenicias pues ven gente venida del norte de África, ven mucho semita. Pero hay también quien lo niega, porque las fuentes que tenemos son pocas y hay que hilar finísimo y es muy complejo. A mí me da la sensación de que, claro, cada cual intenta, obviamente, arrimar el asco a su sardina y que se producen ese tipo de exageraciones inevitables, ¿no? Pero que, en efecto, ha habido, digamos, un déficit en la investigación a la hora de apreciar esta presencia del elemento fenicio o semita en general en la península, pero también que hemos estado en una época en la que el péndulo se ha ido al otro lado quizás demasiado fuertemente. Y ahora toca un poco compensar. Pero más en concreto,
En este marco cambiante, las relaciones de estos asentados con los indígenas también. Por ejemplo, los que en época arcaica han querido ver un tipo de colonización en la que los fenicios tendrían una fuerte presencia, por ejemplo, también agrícola, han desarrollado paradigmas de interpretación que van desde hablar de matrimonios mixtos, a hablar de esclavismo de las zonas del retroterritorio de estas colonias, a hablar en cambio de impermeabilidad, a hablar en cambio de ciudades poco menos que mestizas. Sabemos muy poquitín, porque casi todo hay que saberlo, las fuentes clásicas no aumentan y son las pocas que tenemos, a través de la arqueología. Entonces, los arqueólogos que se dedican a lo fenicio púnico en la península están haciendo muchos esfuerzos en este sentido, pero claro, son especialistas en cultura fenicio púnica, lo que quizás también dé un sesgo que hay que compensar. Pero el resumen es que no sabemos casi nada, ¿eh? Sabemos muy poquito, muy poquito. Sí. Sí, bueno, en primer lugar me gustaría agradecerte la exposición porque ha sido muy clara y yo creo que además ha tocado unos puntos que eran clave en la exposición. Y mi pregunta era sobre la adopción del alfabeto por parte de los griegos, porque en la cultura griega está, a lo largo de su historia, rodeada por multitud de pueblos que ya desarrollan en la época anterior una forma de escritura suponiendo que en la época oscura se pierda efectivamente la noticia, ¿no? de la escritura micénica de ese sistema en principio palaciego. ¿Por qué? Si hay alguna razón por la cual adoptan precisamente el sistema de escritura, o sea, ¿es por alguna relación de tipo lingüístico, alguna similitud, o simplemente es porque adoptan esa técnica, ¿no? esa escritura? Bueno, es una buena pregunta y muy compleja. Piensa que también el mundo del Levante escribe en el segundo milenio, los palacios existen, tienen sus escrituras, la tradición se conserva, la tradición cuneiforme mesopotámica permanece en el primer milenio, se ha estado escribiendo en el segundo, pero se sigue escribiendo en el primero, la escritura egipcia también, y se conocía en el Levante. Y también en el Levante, a partir del primer milenio, tiene un éxito descomunal el alfabeto. De hecho, una cosa que no les he dicho es que el alfabeto fenicio se expande por el Mediterráneo, acaba siendo seminal en el nacimiento de otras muchas escrituras mediterráneas, algunas probablemente de forma indirecta. Una vez que se ha creado esta nueva escritura, que es la griega, entra en el juego, como ustedes saben. Pero en el propio Levante, por ejemplo, sabemos que todas las tradiciones de escritura que adquieren personalidad posterior, la hebrea, la aramea, derivan de la fenicia porque tienen dificultades para adaptarlo. El alfabeto fenicio es tan característico y lo distinguimos tan bien y es tan propio de lo fenicio porque se ajusta muy bien a su elenco fonético, que decimos, ¿no? en jerga. Ellos usaban 20 consonantes de alfabeto. Los de alrededor no. Los arameos tienen más, los hebreos tienen más y sufren. La morfología del hebreo pues, agradece que se pueda poner alguna vocal de vez en cuando en las terminaciones y usan mater lectionis. Los fenicios no. Por eso sabemos que son los fenicios los que popularizan el sistema. En un determinado momento su escritura se extiende. Claro, entre semitas que hablan lenguas muy parecidas se extiende para la otra lengua y crea tradición independiente. Pero sabemos que son los fenicios los que lo extienden. ¿Por qué a principios del primer milenio tiene tanto éxito? Bueno, otra vez lo que decíamos. Por un lado, un elemento importante que hay que considerar es lo que decíamos de la continuidad. Desde el segundo milenio esta gente está escribiendo en estas escrituras. Estas escrituras son las que ellos utilizan para su lengua. Para escribirle cartas al faraón usan el acadio. Y para Litita también. Y si hubiera que escribirle algo a Litita, ya viene el canciller hitita y hace falta lo traduce. Pero correspondencia internacional, lengua franca, existe el asiro-babilonio y el cuneiforme. Pero para sus cositas llega hasta tal punto que en Ugarit probablemente administraban las cosas con estos papiros que veíamos y de repente les conquistan los hititas, tienen que usar la tablilla de barro y debían tener ahí unos escribas en el barro, otros escribas en el papiro, imagínense el chipichape, ¿no? Pues deciden, nada, pues tablillas para todos. Y los ugaritas inventan un alfabeto cuneiforme, una cosa rarísima. Adaptan lo que escribían, porque para su lengua tienen que utilizarla. Esto es lo que hace que en este semivacío de poder que se produce en lo que usted llamaba las épocas oscuras, ¿no? En lo que alguien ha llamado la hora de los pequeños. Existiera o no, porque ya sabe que hay gente que pliega el espacio-tiempo y esos hilos ni siquiera existen. Pero en ese periodo en el que desde luego el imperio Egipto ya no es un imperio, los hititas ya no están, que esta gente sigue viviendo como siempre, más o menos independiente, pero sin que le den mucho la brasa, sin necesidad de escribirle cartas a nadie, en ese momento la escritura fundamental de estas ciudades, de sus círculos de escriba, es la local, es este alfabeto fenicio, que por eso lo adoptan todos. Los arameos, tal. Y en ese contexto tiene mucho éxito, porque incluso en Anatolia, que conservan la tradición hitita del jeroglífico, ¿no? El lubita que luego van a seguir usando, de repente en Kara Tepe alguien quiere escribir allí una inscripción contando su gloria y amores,
y la hace en jeroglífico luvita, pero la traduce al fenicio. Llama a un escriba Tirio y le hace allí una inscripción en el 700, todo en tirio. Es el pequeño momento de esplendor del alfabeto que incluso es posible que tuviese algún tipo de uso franco también parecido, ¿no? Y en ese contexto, en el que de repente aparecen materiales griegos en Almina, aparecen materiales fenicios en Creta, en Beocia, este instrumento, para aquellos que habían perdido las formas de escritura anteriores, resulta práctico, resulta útil y se adopta. No sabemos ni dónde ni cuándo, no sabemos si fueron directamente los fenicios, no sabemos si fue en territorio levantino o en territorio griego o en territorio anatólico, si fueron ya los arameos. Nos ponemos a discutir por un palote de más que tiene una H, por el nombre de la Dález en una lengua y en otra, el significado en semita, cómo entra. No lo sabemos, pero en esas estamos. Probablemente el contexto que le cuento es el que corresponde a lo que pregunta, pero mucho más no podemos decir. Tiene ese éxito, también relativo, ¿eh? Hablamos de un éxito de extensión del alfabeto, a nosotros nos parece obvio que el alfabeto es muy práctico, se aprende enseguida y que era muy útil para escribir. Esta gente sigue escribiendo en cuneiforme. En cuanto vuelven los asirios, vuelven a escribir cuneiforme. Los mesopotámicos conocen el alfabeto arameo y siguen escribiendo en cuneiforme, la tradición escribal, porque claro, para nosotros es muy funcional y es muy interesante aprender rápido un alfabeto, pero a un escriba a lo mejor no tenía mucho interés en que cualquiera aprendiera. Toda la literatura que tenía en su casa era en cuneiforme, pues aprendía, porque aprendía el cuneiforme, aprendía el mundo, iba a la universidad, aprendía los 10.000 signos con las 10.000 realidades que tenían detrás, ¿no? Entonces, el conservadurismo escribal es enorme en Oriente y siguen utilizando estos sistemas muy complejos. Pero en otros mundos, en donde a lo mejor un comerciante estaba a caballo de un círculo escribal y no era alguien culto, pero era alguien que utilizaba la escritura, pues para estas cosas que veíamos, ¿no? Este es el primer éxito del alfabeto. Su uso funcional más allá de los círculos escribales y su pequeña extensión a una capa social mínima, pero que ya le permitía tener un cierto éxito y a partir de allí geográficamente extenderse y asumirse por unos en el oriente, los escribas también, y por otros en el inmediato occidente, los griegos, pero luego en el extremo occidente también los locales, con procesos también mal conocidos, ¿no? Aquí saben más que yo. No sé si te he respondido, pero por ahí, ¿no? Mi duda iba más por cuestiones lingüísticas, porque el griego, esto es desde mi desconocimiento, lo obvio del alfabeto fenicio es que no reflejaban las vocales. ¿Quieres decir que por qué se asume desde el fenicio? O sea, ¿por qué adoptan la escritura fenicia si unos son semitas y los otros son indoeuropeos y necesitarían otro sistema gráfico? Y además la lengua griega se basa en es importante la vocal. La vocal efectivamente radical Sí. es relevantísima para hacer el tema sustantivo, el tema verbal, etcétera. Entonces, uno Ya, lo que pasa es que en el mundo griego arcaico de alguien dispuesto a escribir, la situación no era como ir a Zara. Es decir, no tenía un montón de alfabetos colgados para discutir con la novia y elegir uno. Entonces, el que conoce es este. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Ya le cortarás las mangas en casa. Y es lo que hacen. Le añaden botones, necesitan vocales, sí, pues apañan un poco por aquí, le cambian un forro, pero lo que había era eso. O sea, la moda de aquella primavera-verano era el alfabeto fenicio. Había poco más, había poco más. Pero bueno. A ti, por favor. ¿Alguna pregunta más? Sí. No es una felicitación porque creo que ha resultado muy amena. Menos mal. Y me preguntaba, me gustaría si puede ampliarnos un poco más en torno al tema de la cultura epigráfica, porque nos ha dicho que la mayoría está concentrada en Cartago, no sé si una cronología además concreta, y cómo se desarrolló, si encontramos la misma en el Mediterráneo, en los pocos testimonios que hay en el Mediterráneo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, es una buenísima pregunta para dar un curso, sí. Sí, porque por un lado hablas casi del origen de la cultura epigráfica y allí habría que hablar justamente de lo que decíamos antes, de la continuidad con el segundo milenio. Es interesante, y algunos hemos intentado trabajarlo, cómo en este mundo de la ciudad de Ugarí, del bronce final, de estas ciudades palaciales, donde ya empieza a utilizarse el alfabeto, apenas se utiliza el alfabeto, ya hay unos primeros intentos de utilizarlo en la escritura monumental. Se conocía la escritura monumental, se conoce la egipcia, se conoce la mesopotámica. In situ en estos mismos yacimientos aparecen estelas egipcias con inscripciones en jeroglífico, pero obviamente con el alfabeto que lo utilizan para sus cosas tenemos muy poquito y son del tipo grafito, o sea, se han colado.
pero empiezan ya a aparecer. Lo primero que aparece en este horizonte del segundo milenio, en Ugarit hay 2, son estelas votivas. O sea, para ellos es importante. Y esa tradición de lo votivo se va a mantener. Y con muy poquitos testimonios en época arcaica, tenemos sobre todo en Oriente. De inmediato nace la epigrafía funeraria. No tenemos testimonios de la epigrafía funeraria alfabética propiamente fenicia en el segundo milenio, pero allí donde conservamos una necrópolis real, tenemos inscripciones. De hecho, tenemos inscripciones largas. Por ejemplo, esto es el sarcófago de Agirón, que es una inscripción probablemente del siglo XII o del XI, quizás. No sabemos muy bien. Hay quien dice que será del X, hay quien dice que es del XIV. Pero vamos, es de final del segundo milenio. Ya escriben largos textos, pero ya son muy formulares, o sea, responden a una intención. En este sentido, la cultura epigráfica fenicia se va a caracterizar casi desde el origen por una fortísima estereotipación, formularidad, ¿no? Todo tiene que encajar en un esquema. Esto es muy parecido, o se podría explicar de una manera muy parecida a cómo aprendemos nosotros una lengua extranjera. Si nosotros aprendemos, por ejemplo, inglés, ¿no? Pues primero, o mejor aún, el griego, ¿no? Cuando aprendemos griego. Primero nos enseñan el alfabeto y tenemos que aprender cuáles son los signos y cómo los articulamos. Luego nos enseñan un poco la morfología, cómo se declina. Luego nos enseñan la sintaxis, cómo se pone más o menos en orden, ¿no? Con eso ya, para nuestra propia lengua, estaríamos contentos, ¿no? Un escriba antiguo aprendía además no solo la ortografía, la fonética de fondo, la morfología, la sintaxis, aprendía también la formularidad, los esquemas en los que tenía que encajar un mensaje. Y esto era de libro, no se lo podía saltar, especialmente en el mundo fenicio. En el mundo hebreo nos podemos encontrar de repente una inscripción debajo de Jerusalén de 2 obreros que han llegado haciendo un túnel y el escriba baja y dice maravilloso, el túnel de Siloá, y esta es rica, es variada. Si lo tuviera que haber hecho un fenicio, para empezar se hubiera preguntado, ¿esta inscripción qué es? Votiva, vamos a dedicar la fuente, porque no sabría, y son votivas, las inscripciones que tenemos monumentales son votivas, y allí van encajando el discurso. Esto es algo que se va poco a poco configurando, pero desde el origen existe. Se pueden complicar las fórmulas, pueden variar, pero hay muy poquita originalidad dentro de esta epigrafía. Por eso decimos que la cultura epigráfica fenicia es propiamente una cultura epigráfica porque tiene sus propias reglas. Y claramente está muy, muy ligada a círculos escribales que aprende cuál es la inscripción correcta para ponerle en una inscripción real como esta, o en una como esta, que es de época sidonia muy posterior. No dice lo mismo quién está aquí. Yotam-ni, sacerdote de Astarte, rey de los sidonios, cuenta quién es. Que hallazgo en este sarcófago. Durante siglos utilizan esa fórmula. Luego, la imprecación. No abra su tapa. Durante muchísimo tiempo no dicen otra cosa, que es un poco una variante de lo que decía Girón 6 siglos antes. Con posterioridad, habrá alguien que podrá escribir una inscripción larguísima, pero lo va a encajar allí. Yo soy fulanito, no abras la tapa. Y luego repetirá, yo soy fulanito, que he hecho esto, lo otro, y no sé qué, y no abras la tapa. Porque no les cabe de otra manera, no lo conciben, ¿no? Esta es la inscripción del sarcófago de Esmunazar. Allí donde tenemos una corte, tenemos una fuente de epigrafía. Pero claro, hay que encontrar la necrópolis real, los sarcófagos tienen que haberse conservado, el tipo de inscripción tiene que permitirlo. Por ejemplo, en la Sidón del siglo VI-V, que es esa Sidón que le pone los barcos al rey persa, pues aquí tenemos. Este señor, por algún lugar dice que recibió el honor del rey de reyes o del señor de reyes por las grandes cosas que le hizo. Y la gente dice, esto tiene que ser las guerras médicas, porque más o menos la misma cronología, ¿no? Pues en ese resquicio nos tenemos que atar, que alguien en una inscripción funeraria lo cuele. La epigrafía funeraria salta muy rápidamente, ya en época arcaica. Vuelvo al gráfico inicial y así completo rápidamente lo que me pregunta. Ya en el siglo X, en el siglo IX, tenemos en Tiro una necrópolis llena de inscripciones funerarias. Salta rápidamente al mundo funerario más común. Y allí dice lo mismo que dice la inscripción del rey, pero lo que se puede permitir uno en una estela. Si el rey dice, yo soy fulanito de tal, rey de los sidonios, hijo de fulanito de tal, aquí dice, yo fulanito de tal, hijo de tal. Es lo que dice. Pero existe, se desarrolla ya, y en cuanto llegan al mundo colonial, esta gente tiene ya ese uso epigráfico asumido y los tiene también en Occidente. Por eso de repente en Occidente nos puede aparecer en el siglo VI en Villaricos un púnico que se entierra y dice, yo soy Gerastar, hijo de fulanito de tal, no sé qué, no sé cuántos, en una estela. La única que tenemos en la península ibérica es una estela funeraria. Tenemos pocas, pero existe la tradición de escribirlas. A lo mejor era un tipo que venía de otro lugar donde se escribían más,
Esta es nuestra dificultad a la hora de decidir por qué en unos sitios tenemos mucho y en otros poco. No los hemos encontrado. ¿Qué pasa con esa abundancia que tenemos en Cartago? Pues pasa que el Tophet en los siglos IV, sobre todo 3, 2 y luego ya a partir de ahí el 1 fuera de Cartago, el 1 después de Cristo, tiene un éxito tremendo. Todo el mundo que hace un sacrificio en el Tophet hace una estela. Claro, es que el sacrificio de un niño... Los votos que se recuerdan son los votos caros. Alguien le pone una estela al dios cuando le ha regalado una crátera de plata y dice cuánto ha pesado. Para Esmun Merre, la crátera de 5 litras. Si uno mata a un niño, le pone una estela y lo recuerda, ¿no? Ese es el motivo por el cual en Cartago, a lo largo de 4 siglos, todo lo que se sacrifica en el Tophet, claro, decimos es mucho. Bueno, depende del margen temporal. A lo mejor había un sacrificio de niño cada mes, o igual se hacían 10 de golpe cada año. Pero claro, en 100 años son 100 niños, en 5 siglos son muchos, ¿no? Tienen que llegar a 6.000, ¿eh? O sea que había mucho niño muerto. Pero esa es la fuente principal de inscripciones que tenemos. O sea, el hecho de que exista la costumbre de ligar una inscripción a un voto es lo que hace que tengamos epigrafía votiva. Y el hecho de que haya muchísimo voto en un lugar muy especial, donde el sacrificio era muy importante, hace que tengamos mucha epigrafía en el Tophet. Y eso es lo que hace que nos salgan las gráficas como esta, ¿no? El resto, en el fondo, puede tener un problema diverso, ¿no? Pues el hecho de que hayamos estudiado más, en algunos sitios hemos estudiado mucho y además somos capaces de identificar lo fenicio. Por ejemplo, en Italia, pues ha habido un cierto boom, la gente encuentra un escrito fenicio y dice, esto es fenicio. En realidad, italiano tampoco es que haya mucho, pero entre lo que se encuentra en Sicilia y lo que se encuentra en Cerdeña, sale ya, como ha habido gente allí, semitistas, capaces de distinguirlo, pero, por ejemplo, en Libia hay muchas más, seguro. De hecho, sabemos que hay más, ¿no? Porque están todos por los patios de los museos, ¿no? Porque otra cosa que pasa es que en esta evolución, en la que la epigrafía votiva de la funeraria lleva el máximo de los testimonios, de vez en cuando sí que hay algún tipo de novedad. De hecho, les proponía algún ejemplo, si esta es una epigrafía votiva. Esta, por ejemplo, es una inscripción votiva, que aparece en Pirgui, ¿no? Como había bien reconocido el profesor Gorrochategui. Es las laminillas de oro de Pirgui. Esto es un acuerdo entre etruscos y púnicos, o por lo menos fenicios de Occidente, en el siglo VI-V. Alrededor del 500, ¿no? Pero es votiva. Ahora demuestra que pues, se hace un pacto y se hace un tipo de inscripción para conmemorarlo. Esta aparece en Sevilla, esta también votiva, esta es la funeraria que les decía, pero, por ejemplo, tenemos estos testimonios administrativos, esto sí que pertenecería no a la epigrafía propiamente dicha, sino que yo he conservado, pero tenemos textos que podemos llamar cultuales, ¿no? Esto es una tarifa, esto se colgaba en los templos para decirle al tipo que venía a sacrificar qué es lo que se quedaba el sacerdote y qué se llevaba él. Tú ibas con el cordero y dice, pues para el sacrificio de un cordero, los jarretes, el lomo y la piel para el sacerdote y el resto sacrificio de comunión. Pues luego se quemaba la parte para el dios y el resto se cocía en un caldero para todos, ¿no? Y en algunas, pues los pobres que no tengan aves, pues no pagarán nada. El que no, pues le pagará un ciclo al sacerdote, porque de un pollo no puedes sacar mucho, pues quédate el pollo entero, pero págame lo que fuera, ¿no? Los euros de la época. Pues van creándose nuevos géneros epigráficos, si usted quiere, y muchos de ellos, este no, pero muchos de ellos, por ejemplo, esto es un amuleto médico-mágico, esto es lo que llamaría un latino una tabula de ficciones, ¿no? Aunque allí también hay también una terminología específica que desconozco, pero está en púnico. Vienen por influencia de este mundo en el que viven, ¿no? Igual que se ven las inscripciones que por influencia griega e influencia latina empiezan a hacer cosas que antes no hacían. Entonces, en el mundo tardío vuelve a haber otra pequeña explosión epigráfica imitando los usos de romanos y de griegos, ¿no? Incluso en la escritura formalizan las letras, empiezan a utilizar vocales, sistematizan el uso de separadores de palabras que antes no usaban, ¿no? Esto es un poco el final del recorrido epigráfico. Tenemos un nacimiento tímido donde lo votivo y lo funerario en un germen enseguida se extiende, tiene picos en este momento tremendo de éxito del Tophet en Cartago, pero seguimos teniendo votivo y funerario un poco por todas partes, y en un momento avanzado empiezan a llegar alguna novedad que probablemente llega por influencia ajena o por desarrollo interno de nuevas situaciones. Una cosa compleja, pero este es más o menos el panorama epigráfico. El 90% de las inscripciones son muy parecidas entre sí. Esta es un poco también la tristeza, pero también es la ventaja. Enseguida vemos pues, cuando hay un falso, cuando hay algo que no es fenicio, cuando alguien está leyendo una cosa extravagante, conociendo las inscripciones. Para saber fenicio es importante saber hebreo, hay que saber semítico en el occidental, porque hay que afrontar los textos con corrección en su lengua y en su contexto, pero si uno no supiera mucho la lengua y conociera toda la documentación, el 90% de los casos encontraría un paralelo. Y con el paralelo ya estoy lo mismo, y sacaría el significado, ¿no?
Este es un poco el panorama de la epigrafía fenicia en 10 minutos. Me ha quedado un poco raro, pero, sí, pero más o menos va por ahí. Nuestro agradecimiento. Bueno, ahora he estado hablando con algunos alumnos que son de primero y me estaban diciendo que les había gustado mucho, que había sido, bueno, yo digo, instructivo, documentado, interesante y ameno, ¿no? Y que vamos, es una fortuna tener una... Voy a seguir, párame que voy a seguir. El conferenciante, un especialista sobre todo lo que nos ha hablado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.